columnas, móvil en la calle, de todo, vamos semana a semana mejorando. Yo soy Juan Gentil, estoy junto a Leila Bechara, Matías Álvarez, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Qué voz de locutora metiste, Leila? Buenas tardes. No, ¿Cómo pasa que andan ahora... HTH, tirame. Para cuando tengo el retorno, Sí, eso como Sí, que, te viste sentís que más, es como otra cosa. profesionalizada. Claro. necesito ser la negra Bernasi y de repente te ¿Cómo da andan? ganas. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo Una están? nueva edición. Bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Tenemos un montón de cosas hoy, les vamos a ir Programón. contando de a poquito. Vamos a estar conversando con los compañeros de la Asociación Gremial de Computación, los informáticos. Así es. Van a estar acá charlando acerca de la realidad del sector. Que está picadita. Sí, Picadísimo, hay ¿no? que hacer sindicalismo, en Upa. ese sector, en ese ámbito, digo, debe ser difícil. Los Hacer que unicornios. Le vamos a preguntar. Los sí, famosos sí, sí. unicornios, pero también hay un universo que Sí. no son las grandes empresas, No, ¿no? olvídate, de la pero- tecnología, de la computación, de la informática. Y bueno, también conflicto gremial. Muchas Tiene que ser tu demandas. empleador Marcos Galperín, ¿eh? Hay que sentarse Mi en esa Goya, mesa. ¿entendés? Ah, mi Goya. Bueno, ahí va. Bueno, la Esos ley de peces economía del gordos. conocimiento ¿Eh? también, qué pasó con eso, bueno, un montón de cosas para charlar con Me ellos. Va a estar de nuevo Leila con su chat CGT. Obvio. Y en este caso vamos a hablar de algo que una buena porción de los trabajadores y trabajadoras, no todos y Sí, todas, perciben lastimosamente. por estos tiempos del año. De vuelta vengo con la guerra generacional, porque yo acá lo cobré una sola vez en mi vida. Sad, triste. Una El lágrima. famoso aguinaldo que se cobró el mes Sí, pasado, sí. ya todos deben haberlo gastado. Espero que. Y A bueno, cuenta, yo te lo gasté en Estamos marzo. a 3 de julio, ¿A así que sí, se cobra el 30, sí. Bueno, en otros momentos de la historia lo usamos para cosas buenas, ahora Sí. es para pagar deudas. Pero Pagar la vamos a, tarjeta. le pregunté un poco al chat CGT sobre el aguinaldo, vamos a desmitificar algunos mitos que hay, algunas Sí. críticas que hay alrededor del aguinaldo y hacer un poco de historia, ¿no? Porque bueno, siempre se pone de moda cuando viene un gobierno Sí. decir que hace mal. Cuando viene un gobierno, ¿qué gobierno? No voy a decir, no me voy a comprometer, pero ustedes saben. Cuando hay- metas en problemas. Cuando hay cierto clima de época, se estila criticar aguinaldos, Sí. feriados. Sí. Viste que es como critican todo lo que nos Todo lo hace bueno. felices. Sí. Totalmente. Fiestas populares, Sí, todo eso se todo critica. eso. Bueno, vamos a defenderlo. El salario, tipo, está mal el salario de repente. Claro, vivir, Bueno, ser feliz. chicos, déjenme vivir, básicamente. poquito, claro. No, sí, se puso de moda bardear el aguinaldo, así que vamos Sí. a hablar del aguinaldo y tiro la pregunta para el chat. Tíralo, por favor. ¿En qué gastaron su primer aguinaldo? Bien. Sí, ¿a qué edad lo cobraron también? Estaría bueno Si que es nos que cuenten. alguna vez cobraron, Si es que lo también, cobraron alguna es vez, verdad. porque hay un universo enorme de trabajadores y trabajadoras que no lo cobran. Hablamos de eso en la calle offline. Ahí Coti Sí. estuvo haciendo móvil preguntándole a la gente también si sabía sacar el cálculo del aguinaldo. Claro. Pará, yo me acuerdo cuánto cobré mi primer aguinaldo. ¿Cuánto acordás era en cuánto plata? era? 10 pesos Pesos. argentinos. Pará, no. 10 pesos no, pará. Bueno, qué sé yo. Porque estamos calculando tema edad. Escuchá, pará, 600 pesos. Ah, Sí. la mierda. Bueno, pará. Andá a saber en qué año, No ¿no? estamos tan lejos. ¿Hace cuánto tiempo? 2009. Bueno. Ah, Yo era bien. un joven cadete administrativo. El dólar estaba en Sí. 3 pesos con 50. Por ahí. Sí. Tenés muy en claro. No sé, muy no, bien. Hay que ir a buscar la información. Juan, dólar hoy gentile. Sí. Nunca en la vida total. compré dólares, pero no sé por qué me acuerdo de eso. Hoy está a 1300, 1250, así que imagínate Hay que sacar la cuenta. Sí. Muy bien. Bueno, Aguinaldo con chat CGT, Aguinaldo también Sí. en la calle offline. Así es. El móvil de Azopardo. También vamos a tener otra edición de nuestra columna Made in Argentina, MADE. Made in Argentina. Argentina. Made Como in dice la canción de Malafama. de Malafamero. con un amigo de la casa que Sí. le vamos a presentar, Sipi González, que bueno, nos viene a hablar hoy de la industria cultural, la Sí. primera productora nacional de cine en Argentina. Así que bueno, para repasar un poquito y reforzar esto que habíamos tratado de traer con Made in Argentina, bueno, cosas que nos dan orgullo y que forman parte de nuestra historia y del trabajo argentino, ¿no? Sobre Sí, todo. como el mate, te devuelvo el mate. Perdón, Viste que hay amigo. gente que no le gustó el mate en el aire, no sé si viste algo de eso. Está en debate esto, está en debate. pero... Pero igual para... A Pergolini no le gustan, No le tampoco le gusta. gustan los derechos laborales. No, bueno. Y además, si no estás en Argentina, no te gusta la gente Sí. tomando mate, no te gusta la gente. No le gusta el Y aguinaldo, punto. no le gustan los feriados, a No, Mario. pero la es, gente. es verdad que es Sí. un debate porque también mucho, yo me hago cargo que critico mucho a los dirigentes que andan con el mate vistiéndose de trabajador. Como Ah, a que ver, Eh, me gusta esa decís. crítica. Y es como, bueno, me visto de gente normal Sí, y sí. después tomo té verde. Claro. Pero bueno, Igual
bueno, si no te molesta sé. el mate, qué sé yo, no sé. Pasa que a esta hora, Te teniendo daría un 4 abrazo. trabajos, el chute del mate, Sí. está bien, te mantiene Sí, por despierto. supuesto. ¿Qué prefieren? ¿Que tome otra cosa? Escuchame, No, por bebida favor. de laburante si las hay porque te mantiene energizado, Igual- económica. En cualquier momento le ponemos azúcar para que no dé Sí, hambre, no ¿viste? digas Estoy más tentado de meterme en el tema mate y política, redes sociales, Sí. pero capaz lo dejamos para No. otro programa. Bueno, ¿no? ¿no te la bancás? Métete. No, acabo de hacer una investigación previa, pero Ah, sí, bueno, está hay a que veces laburarlo. forzadísimo el tema mate. ¿Vos en decís? Reuniones, videos. Bueno. No, y acá Polémico, es muy polémico. Y lo me que parece estás la primera aclaración, ponchame esto, es un mate Sí. industria argentina, ¿no? Porque después vienen otros que son verdes, ¿viste? ¿Podemos decir la Con marca? La ¿Esta? extranjerización. No. No. ¿No? No, Porque no, chivo no tiene gratis, marca. ¿no? Chivo gratis, no. Chivo gratis, no. Claro. No. Perdón, Bueno. somos la CGT, ¿no? No, vos sabés que sos mi delegada gremial, así Sí. que yo te sigo con este tipo de No, cosas. chivos gratis no, chicos, No. paguen. Comuníquense con Claro. el mail de Bueno, Azúcar. acá tomamos mate, nos gusta. Bueno, si Che, molesta, perdón. Bueno, La buena gente en la suerte. casa está armando la cena, viendo que va Sí, también. Está bien. Bueno, escríbanos ahí en los comentarios del vivo, Aguinaldo, cuándo lo cobraron por primera vez, en qué se lo gastaron, y vamos a estar conversando acerca de este tema. Che, bueno, noticia excluyente de la semana, sin dudas, el frío. Uy, sí. Hoy estoy muy contenta de que no hace tanto frío, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero pasó una ola polar. Sí, intensa. Ayer fue el día más frío del año. dijeron. Sí, hubo temperaturas bajo cero en gran parte de la República Argentina, nieve en la costa atlántica, por ejemplo, en Miramar. En Miramar apareció Sí. todo nevado, impresionante. La Mirá, verdad, lo mirá lo estamos que viendo. son las imágenes. La playa Un nevada. poco imágenes. apocalíptico, Wow. debo decir, ¿eh? Medio Eternauta, ¿no? Medio Sí, como un la poco foto sí. que hicimos. Sí. Me dieron ganas de que nieve acá en Buenos Aires, pero bueno, yo no vi nevar en la No. famosa nevada, porque no viví acá. 2007. 2007. Sí, 9 de julio de 2007. Mirá lo que es ¿Eso eso. es la costa atlántica? Sí, impresionante. Sí. No puedo creerlo. Impresionante. O sea, espectacular, Wow. ¿no? ¿Qué Eh, país? Mirá el arco iris ahí detrás. Bonito. Che, y bueno, el tema es que acá se cortaron el gas, ¿no? En buena parte del país En Mar del también. Plata están sin gas. Sí, Ok. para economizar. Lo avisó Guillermo Moreno. Sí. Guillermo Moreno tenía harto. Un problema, verdad. ¿no? Con estas temperaturas. Hace que te 20 cortan el días gas. lo dijo No, Guillote. pero bueno, el gobierno nacional, no sé qué está denunciando periodistas, en vez de denunciar periodistas, estaría bueno que se encargue de conecte el gas. Sí, Sí. loco, ¿para qué tenemos el gasoducto? No entiendo qué pasó El ahí. intendente de Mar del Plata, en vez de hacer videos persiguiendo indigentes, también podría ponerse con el Ponerse tema las del pilas. gas. Sí, patético ese video. Sí. Que, Ay, no que sé para qué. desaloja Hay un montón, gente. hay un No, montón, Una cosa sí. horrible. Después te la muestro. Sí, podría conectar el gas el presidente. Qué sé yo, cuántas cosas. Hoy veía, por ejemplo, la foto en la cumbre de Mercosur, viste que saludaban todos, estaban todos con la manito, Sí. menos Sí. Milei. Me Y dio alguien gracia, decía me dio que gracia. levante la mano el país que tiene gas. ¿no? Y Milei era el único que no levantaba la mano. Bueno, La incomodidad de esa foto, de esa Pará, no reunión. mintamos, no desinformemos, porque Argentina tiene mucho gas. Claro. Lo que pasa es que los gobiernos lo regalan. Esa es la otra. tenemos recursos naturales para Para tirar, tirar el techo. para arriba. El Malvinas tema ni te es cuento. político, es estratégico, sin Pero duda. bueno. YPF también fue tema de la semana, Sí. porque se le exigió al gobierno argentino que devuelva el 51% que en su momento expropió el Sí. Congreso de la Nación. El gobierno, digamos, obligado a defender la posición argentina. Al porque Estado, sí. Al Estado es lo Claro. que tenés que hacer, pero a su vez el presidente sale obligado a defender la posición argentina, pero a su vez diciendo Kicillof es un boludo porque le hizo hace 10 años. Tipo, no Sí. tenías que decir eso, amigo. No, claro, De última, claro. yo no digo agradecerle a Cristina, a Kicillof, que hayan el propio YPF, no lo vas a hacer, pero no digas nada. Sí. Tipo, que sea un tema que pase por debajo del radar. Sí, Si no te estás tirando vos mismo, tierra. claro. Sí, Pienso. Pero, chicos. Pienso. O sea, no quiero traer acá a la mesa una discusión que está completamente saldada, pero claramente nuestro presidente no trabaja para la nación argentina. mira vos. Apa. ¿No? O sea, lo digo, no Sí. lo digo, lo pensé. Sí. Y bueno, pero a Hay mí elementos con para pensar, con sí. el tema de YPF siempre me llama la atención que aparece en momentos donde el gobierno está débil. Vieron que es como un reflote y de repente no termino de entender, que me parece que esa es la discusión que estaría bueno que se blanquee, no termino de entender si es una estrategia para sí misma, para posicionarse mejor en algún tipo de negociación con organismos internacionales, porque es también un guiño a los fondos buitre de, bueno, vengan, vuelvan a hacer la misma de siempre. Total, acá en Argentina, cuando tenemos problemas, lo paga el pueblo argentino, Sí. ¿viste? Sí, hay que decir que fue un fallo de primera instancia de la justicia estadounidense en Nueva York y en este caso argumentando que el estatuto de la compañía cuando estaba privatizada Sí, sí. estaría por encima de una ley que votó el Congreso de la Nación. Encima
lo votó con amplísima mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, bueno. Otro país, che, la el que votó eso. ¿Se acuerdan? No, ahora se gritan 2012. gato, no sé cómo se Con todas gritan. las gradas de la Cámara de Diputados llenas de militancia, banderas, bueno, sí. Ese otro día momento. fuimos felices. Sí, por Cuando- supuesto. Ahora el Congreso es otra Rescatizó cosa, YPF. Mate. Por supuesto, lo escuchaba a Sí. Pichetto defender ahora en la sesión que hubo estos días en la ¿Ahora Cámara o de en el Diputados. 2012? En ambos momentos. ok. En ambos momentos. Porque en Coherencia. su momento, creo que Pichetto, si no me equivoco, era el presidente del bloque del Llegó Frente Reactor Tonietti. en el Senado. En el Senado. Y él. Pero lo Claro, saludé, lo voy a él traer defendió, al- argumentó, cerró la discusión, cerró el debate, como el Chivo Rossi en la sesión de diputados, y ahora Pichetto, que es diputado de un bloque Sí. semiopositor, bueno, ahí de los bloques del medio, recordando y argumentando que Argentina tiene con qué sostener la propiedad del 51% de las acciones de YPF, porque es una Daniel Tonietti, lo vemos, ¿cómo le va? Buen día. Sí, ¿cómo yo lo anda? saludé Bien. recién porque lo voy a Pide traer. silencio. ¿Quiere Ventana. pasar? Bien, ¿cómo anda? Opa, bueno. Además tenemos cámara en el control. Sí, ¿Cómo cuidado, le va? cuidado. Un día lo podemos invitar. Sí, acá lo al podemos stream, invitar sí. sin problema. Muchas gracias. Este es el stream de la Correcto, gente de Daniel. correcto. Ahí aparece. A sopar. Ahí lo Sí. vemos a Tonietti. Sí, Yo lo claro. escucho siempre en la 530, usted por la mañana, así que... No estaba No, para no, nada no, preparado. Onda. De hecho, Discúlpenme, pero la vengo acá. Sí, Daniel. Daniel, ¿alguna Vengo acá a declaración? pagar. La cagué yo porque te vi en la ventana y dije, llegó Tonietti. No era invitado al programa, nada. Lo que Pero estaba no, ahí. era... ¿Alguna declaración sobre situación YPF? Sobre ¿Un situación. titular te podemos sacar? Estábamos hablando de eso. No ¿viste? lo sé, pero es un tema muy relevante para la Argentina, ¿no? Es duda. como el ladrillo del Shenga que puede sostener el desarrollo nacional, ¿no? ¿Y qué se pone? Claramente. ¿Mameluco de casualidad el presidente el día anterior? Esto No, es raro. se lo venía colocando las semanas Hicieron el anteriores. stream ese que Hacía un estaba- poco de cosplay, ¿no? Con ese Sí, tema, ¿no? sí, Se sí, vestía tema tipo playero de YPF. sí, tal cual, un tema muy importante, sí. Bueno, un día podemos conversar con Daniel. Cuando quieran, acá a en el stream, disposición. Por favor. A disposición. Un placer. abrazo muy grande, chicos. Un abrazo, Gracias, compañero. chicos. Gracias. Esto es Compartimos- casualidad. Sí, sí, total casualidad. Chao, chicos, hasta luego. Nada arreglado. Compartimos estudio con Daniel, Sí, ¿no? así es, así es, Agradecemos acá a la gente de Micro House que siempre nos abriga y que, bueno, por eso se ve tan bien y se escucha tan genial. Che, ¿tenemos algo para ver del tema mamelucos o no? ¿Lo compartimos? Tema mamelucos. ¿Sabes cómo te Tema vestió todos mamelucos, los a ver. días en Olivos? A ver. Con unos mamelucos que me regaló Marín. Horacio Ay, Marín. Dios. Horacio. ¿Pero cómo te vas a vestir con unos mamelucos que te regaló Marín? Sí, me he visto con los Es muy mamelucos. bizarro, bro. Porque, claro, Muy entonces. bizarro. No te puedes vestir con unos mamelucos de Marín. ¿Por Ay, qué Marín? ¿cómo Los de ¿Cómo YPF. ¿Cómo te Infantil. vas a vestir con.? ¿Y Lo dicen amo, lo amo, YPF? Argentina. Sí, yo esos mamelucos Ale. los descubrí cuando fui Respeto a Vaca total. Muerta. Entonces un día No lo es llamo a Horacio y No. le digo, bueno, sabes, vos me hiciste el tipo más feliz del mundo. Me dice, por la plata que está ganando YPF. No, nada que Por ver la con pauta, los mamelucos. Por los mamelucos. YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. Ah, mira. Se vende Esto fue YPF, Sí, con claro. vaca en muerta. campaña, Campaña ¿no? 2023. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, qué sé yo. ¿El poder Con vender Chiche vaca no, muerta? Chiche Es no un es uno. recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscás la forma de privatizarlo. Está flojísimo de papeles el No, presidente no, en ese acá momento. es lo que digo yo. Y la vende- es como un auto usado. Claro, digamos. Sí, sí. Ah, la vaciada, chapa y pintura y la la vendés. un poco, qué sé yo, echá a los trabajadores y después la vendés, la rifás. El 08, el 08 de, Sí. de IPF te hace dejar Estuvo bien. con los mamelucos en una entrevista que le hace Tronco de Neura por un evento dedicado a las mascotas Sí, y demás. con Que ahí un- con los presentó mamelucos. al clon de Conan, al, Sí. al hijo de Conan. Al hijo de Conan. O el que lo clon. conocimos, blanquearon. Sí, sí, ¿Está bueno, bien? hubo muchos chistes con que no le daba pelota y no lo conocía. Dicen, el perro no te conoce, el perro alquilado, le decían. Bueno, esas cosas. Ay, Dios. Cosas de la Argentina que nos regala la actualidad de estos momentos. Nunca nos vamos a aburrir. Sí, nunca nos vamos a aburrir. Bien, es verdad que esto del retorno te coloca en un... En otro mood, ¿viste? Me gusta. Sí, estoy para dar la... Están pasando cosas. este humedad, programa. Cayó temperatura. Tonietti, charlamos del frío. Sí, bueno. Espero que no haya macumba relacionada porque no sabría cómo Sí. curarme de esa, ¿eh? ¿Por qué asociaste con Macumba? No sé, porque por las dudas, ¿viste? De repente hay un gobierno medio esotérico, no sabés cómo la termina derecha eso. esotérica. Sí. Ojo. Así es. Bueno, frío, ¿Qué más? YPF, ya te contamos todo lo que vamos a tener, entrevistas, columnas, algo nos están diciendo desde el control. Sí, porque hoy es una fecha muy importante también Sí. para el movimiento obrero. Ahí Se va. cumplen 55 años de la elección de Rucci como secretario general de la CGT. Qué hombre, Rucci. Qué hombre, ¿no? Ahí veíamos una foto histórica
La vimos. La vimos Ole, un toque, fugazmente. pero como- Un toque. Sí, Pero tenemos un regalo para la Sí, gente que tenemos nos un está regalo. escuchando. tiene que ver Vamos con a estar Rucci. sorteando 4 entradas de la obra de teatro El Debate Tosco Rucci, que es en el teatro, no me acuerdo. ¿Es Picadero, no? Multitabaris. Multitabaris. Che, Ya ahí estoy está, tipo mostrando boleta, las mostrarlo entradas. como la Sí. boleta de la provincia, que no va a ser amarilla. Yo la vi la obra, es realmente. Acá, mira. ¿Las Ahí está 4 acá. van a ser para la misma persona? No, 2 y 2, ¿no? Dos y Vamos- dos. Está ¿no? bien, 2 Para que pares de invites a entradas. alguien. Está Dos bien, pares hay de que aclarar entradas, a la sí. gente. 2 pares de entradas, queremos muchos comentarios. Exacto. Acá abajo, acá abajito. O sea, vamos a hacer un reel de esto y la gente entre Sí, los comentarios, ¿no? Ah, Está ya bien, yo estás estoy trabajando en decidiendo, vivo. pero me parece en este recorte que van a ver ahora, si Sí. comentan, ¿qué tienen que comentar? ¿Qué Nada, tienen que quiero las comentar? entradas. Quiero las entradas, Sí. claro. ¿Querés las entradas? ¿Querés ir a ver el No hagamos debate? esos sorteos del estilo, tenés que seguir esta cuenta y 15 más, No. etiquetarnos Sí, 50 no. veces. No, nosotros no necesitamos. Ponés quiero las entradas y listo. Pones De una. quiero las entradas y te podés ¿Y cuál va llevar a ser el criterio? Para Populismo, decir? y Porque no sé. Si 20 ponen quiero las entradas, ¿qué Arbitrario, hacemos? ¿Qué será? arbitrario. arbitrario. Claro. ya. Escribano. ¿Te acordás del escribano? Decide ley la becha, señores. Sí. No, debate espectacular, es una obra de teatro que Sí. emula lo que fue el debate histórico entre Rucci y Tosco, que es un debate que el fílmico se ha perdido, que se había dado en Telefe, o sea, no hay 1970. archivo de eso, solo quedó un audio, 1973. 1973, que fue previa a elecciones. La verdad que yo fui a ver la obra y es impresionante, Sí, muy es buena. espectacular, te vas con ganas de Rucci o Tosco, un poco así. Acá ya pero- tenemos la decisión igual. No, bueno, pero bueno. obviamente, obviamente. Sí, medio, no, te bancaste Sí. un poco a Tosco No, en la Felipe obra. Piña hubiera Tosco, dicho. Felipe Piña ya sabemos Ya lo que sabemos que hubiera sí. dicho, exactamente. Pero bueno, es un debate muy rico y está muy bueno porque bueno pone un poco sobre la mesa las tensiones del movimiento obrero históricas, ¿no? Bien, yo no la vi todavía, así que voy a participar en el Va a participar. Bueno, Van a apurate, venir. Apurate, Juan. porque- Van a venir los compañeros Sí, en sí. algún momento a Sí, sí, charlar sobre la obra, así que estamos muy entusiasmados. Ya están Participen, apalabrados. comenten. Así es. Muy bien, quédense ahí. Tenemos, en un ratito ya estamos conversando con los compañeros de la Asociación Gremial de Computación, los informáticos que ya están en el piso de Azopardo, después móvil, chat CGT, Made in Argentina y un montón de cosas más. Ya venimos.
porque sabíamos que era un partido muy difícil. Jugábamos contra un gran equipo. Bueno, gracias a Dios la Argentina hizo las cosas bien en los 120 minutos y bueno, después la fortuna estuvo otra vez de nuestro lado en los penaltis. La finale come 4 anni fa in Messico, con Germania? Io dico Inghilterra. Tu dici Inghilterra? Sì, io dico Inghilterra perché Maradona dice che la finale abbiamo più Inghilterra. tradizione, abbiamo tutto meglio. Il messaggio all'Argentina che ti sta ascoltando. Tutto lo sforzo que habíamos fatto, todo el esfuerzo que hicimos es para todos ustedes y bueno, esperemos ahora la final con tranquilidad y espero personalmente que lo hicimos felices a todos. Grazie a Claro que sí, Maradona. Los han hecho muy felices a todos y vamos a seguir disfrutando de este momento. Señoras y señores, por la televisión argentina desde el San Paolo y Nápoli, vivimos otro éxito del fútbol argentino. La Argentina es finalista de la Copa del Mundo. Si verdaderamente el movimiento obrero, si llega realmente a ser destruido, se acabó el peronismo. El único institución que se mantiene con cierto criterio unitivo desde el punto de vista institucional es la CGT, más allá de los matices que siempre existieron, no es que la inventamos ahora. Y vos fijate que desde que comenzó este gobierno, en diciembre del 23, fue la única institución que lo enfrentó. La capacidad negociadora y de búsqueda de consenso y de diálogo, el movimiento obrero lo tiene por formación. ¿Y por qué hay una parte del peronismo que no reconoce esto? Que no le gusta la CGT. ¿Sabes una cosa? Que si verdaderamente el movimiento obrero, el sindicalismo como tal, si llega realmente a ser destruido, se acabó el peronismo. Eso de la columna vertebral es verdaderamente cierto. El movimiento obrero siempre fue y es la columna vertebral claramente del peronismo. Si se lo llega a destruir y a dispersar, se termina el peronismo. Esto es así. Muy bien, y continuamos en Azopardo Stream. Ahora, momento de la primera conversación, la primera entrevista. Estamos junto a Manu Alonso, secretario gremial de la Asociación Gremial de Computación, y a Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático, la OTI. Hola, ¿cómo andan, compañeros? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, estábamos con ganas de conversar con ustedes. Un sector, el sector informático, que ocupa muchas noticias en los medios, sobre todo por la emergencia y el protagonismo que tienen los llamados unicornios, ¿no? Pero sabemos que atrás de eso hay un montón de otras cosas, un sector que tiene una diversidad, ¿no? de tamaños y tipos de empresas, desde los gigantes, los unicornios, hasta empresas más pequeñas, de hardware, de software, de un montón de cosas. Bueno, primero preguntarles cuál es el panorama hoy del sector, en qué situación está el sector y los trabajadores, principalmente sus demandas, sus derechos. ¿Cómo está la cosa en el sector de los informáticos? Bueno, la cosa está movida, sí, hay mucho mito en torno a este sector, pero en definitiva es como cualquier otro, ¿no? Hay empresas que producen y trabajadores que agregan valor y que hacen que esas empresas puedan vender sus servicios tanto adentro del país como afuera para exportar. Tiene hoy este sector unas 6.000 empresas, de las cuales la gran inmensa mayoría, 90 y pico % son pymes, 6% más o menos medianas y el 2% son pequeñas, y 158.000 trabajadores trabajando en lo que es la rama software y después 10.000 y algo en lo que es hardware. Es un montón. Son un montón de trabajadores. Un montón, ha crecido mucho al calor de beneficios fiscales, que podemos hablar de eso, pero también el activo más importante que tiene esta industria es el trabajador, aunque a veces nos llamen colaborador, talento, recurso. Sí. Somos los trabajadores, y los trabajadores calificados, formados en el sistema público educativo superior, en la universidad, pero también en los centros de formación profesional, la escuela técnica y demás. Lo que sucede con este sector es que, si bien ya tenemos el sindicato con personería gremial, en la CGT, con Ezequiel Tosco, que es nuestro secretario general, nos falta todavía la paritaria, el convenio colectivo. Estamos, la gran inmensa mayoría, fuera de convenio. Sí. Ese es nuestro reclamo, esa es nuestra lucha. Y bueno, acá estamos.
Contanos un poco qué nivel de desarrollo tiene la Argentina, de conocimiento en este sentido, de profesionales, tiene al nivel de profesionales de otros países del mundo, porque también muchas veces se tiende a decir que Argentina, no sé, somos pocos, somos menos, no tenemos el desarrollo. Sabemos que hay un desarrollo muy importante y que muchas veces eso está solapado o está silenciado. Sí, siempre están esas sonceras, ¿no? Que decía Jaureche, que rondan ahí, de que bueno, el argentino, nosotros mismos a veces nos subestimamos, pero la verdad que este país grandioso, el mejor país del mundo, podríamos decir, que tenemos tantos premios Nobel y tantas, tantas personas talentosas. Este sector no es la excepción. Acá tenemos profesionales muy capacitados, altamente calificados, que trabajan en empresas tanto locales o internacionales o radicadas acá, o directamente para el exterior, exportando servicios de primer nivel o creando incluso empresas, ¿no? Porque creo que también hay que destacar que tengamos la capacidad de crear estos unicornios. Argentina es uno de los países que más empresas de este tipo, unicornio entre comillas, ¿no? Es un nombre medio de Narnia que sale, ¿no? Denominación. Me interesa. Me interesa saber de dónde sale esa denominación unicornio. Lo de los unicornios es una definición que es básicamente empresas que valen más de $1.000 millones. Tienen un valor bursátil de más de $1.000 millones. ¿Y tienen que ver como con el tiempo en el que llegaron a producir esa cantidad de dinero o no necesariamente? No, es un nombre medio marketinero, claro. De por qué se llaman así. Sumando a lo que decía Manu, Argentina tiene, en un momento eran 13, ahora creo que bajó porque como es el valor bursátil, pero lo que es llamativo, interesante de mencionar eso, más allá de que sean los unicornios o no, es que Argentina, la región, es el que más tiene. Cuando vos en realidad mirás en la región, hay países con mucho más población. Brasil, pienso que Brasil debería tener más. Debería tener más, o México, pero no es el caso. Y además no solo el sector de software en Argentina, que además viene creciendo ininterrumpidamente, y después nos metemos si quieren con la cuestión de extensiones y demás, pero lo que hay que decir es lo que decía Manu recién. Argentina en términos comparativos tenemos un sistema universitario, pero también el centro de formación profesional, también científico-tecnológico, que es lo que permite, e incluso también cosas como el nivel de inglés, que es mejor que es lo que permite que tengamos, respondiendo a lo que decía él antes, ¿no? Que nada que ver con que no tengamos, muy lejos de que no tengamos la capacidad, todo lo contrario. Y otra cosa más, no se ve solo en la actividad del software, sino que también esos profesionales muchas veces están en otras actividades. Qué sé yo, en bancos o en sector. Claro, no sé, en los pibes de sistema. Los pibes de sistema, tal cual. Claro, también se forman y de oficio se sienten informáticos, aunque nosotros, por términos del modelo sindical argentino, no lo representemos, de todas maneras son informáticos. Y también hay mucho cuentapropista, ¿no? Personas que laburan sistemas en su casa para distintas empresas, ¿no? Que ahí no entran en esta cantidad de gente que está dentro de. Claro, yo tenía esa pregunta: si tienen medido qué cantidad de trabajadores trabajan para afuera. Sí, acá el especialista en medición es el director de la observatorio. Es un lío, te puedo contar eso. A ver, hay un tema, nosotros del observatorio venimos haciendo ese laburo, entre otros trabajos, que es una decisión que tomó el gremio, el secretario general en particular, pero el sindicato en su totalidad, que es, hay que entenderlo bien a este sector, hay que desmitificar la cantidad de cosas que se dicen, y una de las cosas que nosotros ahora pudimos ir haciendo es un número de cuántos son realmente los llamados freelancers. Nosotros vamos ahora a presentar en breve un informe del 2024. Se nos fue atrasando un poco por un montón de cosas, pero una de ellas es por la dificultad de encontrar información buena. Para darte un número, alrededor de 30.000 trabajadores son freelancers. Digamos autónomos. ¿Que pagan monotributo? Eso no está dentro de la categoría. Porque debe haber muchos que trabajan, pero. Algunos hacen pluriempleo también. Claro. Ten en cuenta que hay algunos trabajadores que hay por ahí tienen un empleo. Algunos llegan incluso a ser responsables CRIP, ya se van de esa línea. Pero en definitiva son empleados simplemente que su empleador está afuera, ¿no? Y están bajo condiciones de otros países y demás. Creo que el gran desafío, o uno de los grandes desafíos que tenemos, tiene que ver con, ver qué lugar ocupa la Argentina en el desarrollo de tecnología, en el mundo, ¿no? En el mapa mundial, con toda esta capacidad, y cuidar justamente toda esta capacidad que tenemos desde los trabajadores, y que no termine yéndose la gente trabajando para afuera, en negro, sin seguridad social, digamos, sin proyección,
o en el peor de los casos yéndose del país. Claro. Inmigrando para trabajar, los formamos, contenemos, los educamos, se forman sus primeras experiencias laborales en pymes, Argentina, tecnología, y lamentablemente por no tener una proyección, un desarrollo de carrera, un convenio, condiciones laborales que te permitan desarrollarte profesional, social, familiarmente incluso, uno termina trabajando para afuera. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Mencionaron los dos el tema de las exenciones impositivas. Sí. Y quiero preguntarles así directamente si hay una relación entre eso con el hecho de que no tengan convenio colectivo. Yo creo que hay una relación. Mirá esa curva. Mirá dónde la saqué. La diagonal que tiró. No, porque, bueno, nada, expliquen, desarrollen, digo, lo que... A ver, el régimen de promoción de software nació en 2004, fue una decisión del gobierno de Néstor Kirchner, con la idea de crear un sector que en ese momento existía, pero era chico. Desde el punto de vista de crear el sector y de que crezca, fue un éxito rotundo. ¿Qué pasa? Contemplaba dos cosas, un montón de exenciones y demás, pero la intención era, involucraba convertirlo en una industria, es decir, un régimen de promoción industrial. Sí. Vos hoy cuando lo buscás y vas a la parte de la discusión, no sé si habrán visto, la discusión sobre los gastos tributarios, que nosotros creemos que hay que darla. Que se renovó con lo de Tierra del Fuego, ¿no? Un poco ahí en esa clave. Un poco reflotó Un poco eso. en esa onda, claro. Y ahí se estableció que es una industria. Ahora, esa industria nueva, todos acá que tenemos algo que ver con sindicatos, sabemos que en general la representación sindical de cada actividad específica no siempre viene inmediatamente. No sé, qué sé yo, las automotrices, hasta que nació ESMATA, ya existían primeras automotrices antes de que llegue ESMATA. Claro, ¿no? primero empezó en la industria, después el sindicato. Se organiza el trabajo. Claro, y AGC como sindicato nació en el año 92. Wow. El sector, si ustedes se ponen a mirar software en Argentina, en realidad había empezado antes. En los 90 explota, al mismo tiempo nace AGC, pero la verdad que no se logra consolidar y no logra tener la personalidad gremial, recién en 2018 la pudimos obtener. Wow. Entonces la verdad que ahí hay grandes presiones y está relacionado en qué sentido, en que como sector a nivel internacional es un sector sobreideologizado, sobregirado y muy fundamentalista contra los sindicatos. Lo ves en Amazon, lo ves incluso Elon Musk, lo ves otros empresarios y acá en la Argentina los deudores de esa ideología, que son los principales empresarios del sector argentino, que son, Galperini. Tienen nombre y Goya. apellido, los vemos en los medios, en las redes sociales, como Con ese discurso. kamikazes. Mercado Libre, Globant, Sí. ¿no? Entonces, no sé si la relación es tan directa, pero sí, digamos, lógicamente deberían tener, porque son un sindicato de industria, no corresponden a otros sindicatos que no son específicos, pero al mismo tiempo no quieren un sindicato. Y profundicemos un poquito en eso. ¿Cómo es la relación con esos patrones, de esas características? Es muy difícil porque, como bien decía Esteban, estos dirigentes empresarios son antisindicales. Ellos creen que pueden construir una industria prescindiendo de la organización sindical. De hecho, se paran por encima del sindicato, pero se paran también por encima de los estados, de las leyes. Hemos tenido casos de CEOs de empresas diciendo nosotros no nos regimos por las leyes argentinas. Digo, ¿cómo? ¿Dónde está parado, hermano? ¿Dónde estás? Bueno, mientras estés en esta gloriosa tierra, acá se cumple la ley, ¿no? Dentro de la ley todo. Entonces, bueno, es difícil porque además tampoco hay una visión, una capacidad. Nosotros decimos que hay una oportunidad. El diálogo social es una de las grandes herramientas que tenemos, me parece, como comunidad para encontrar acuerdos, encontrar consensos y navegar sobre todo estos momentos, ¿no? De incertidumbre macroeconómica. Además, bueno, justamente ahí capital y trabajo, la armonía entre las partes, las paritarias donde se ponen pares, es lo que nosotros creemos. Pero el sector es muy difícil, ¿sí? Hay un poco más de, si se quiere, diálogo o apertura a la negociación en lo que es el sector pyme. Sin embargo, también esas grandes corporaciones presionan al sector pyme, conducen las cámaras empresarias y dificultan. Y muchas veces se las terminan comprando, ¿no? Como que en el sistema informático, o sea, empresarialmente sucede que
se van comiendo, ¿no? Sí, sí, como un Pac-Man. Quería preguntarles específicamente sobre el vínculo con los trabajadores, porque mencionaban esta idea de que, bueno, el empresariado es sobreideologizado, pero también hay una tensión a pensar que el trabajador también es un poco antisindicalismo. ¿Qué pasa en los lugares de trabajo cuando aparece AGC y de repente, bueno, aparece la propuesta de, che, agremiate, organizate porque de alguna manera vas a estar más protegido? ¿Cómo es ese trato con el trabajador de base que, bueno, no sé, imagino también tiene expectativas sobre su trabajo y cómo escalar ahí dentro de la empresa? Sí, seguro, seguro. A ver, es un desafío, antes que todo, es un desafío. Sin embargo, el trabajador de informática tiene una conciencia social, tiene una solidaridad, somos bichos de comunidad. El conocimiento lo construimos en equipo, lo construimos navegando foros, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos de amiga la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que también está haciendo de las suyas, digamos. Otro temón. De todas maneras, si le pregunta a la inteligencia artificial, le va a decir, sí, te conviene sindicalizarte. Acá ya te diría eso. Sobre todo, compañero. Sobre todo si le preguntan a nuestro chatbot. Claro. Exactamente. No, pero te diría que casi cualquiera te dice que hay buenas posibilidades. Por supuesto que también sigue siendo un desafío y también tenemos nosotros la responsabilidad de construir el sindicato con la idiosincrasia y a la altura de las necesidades del sector. Pero en un sector donde hubo años y años de una maquinaria, podría decir, cultural y una idea de la meritocracia y de sálvese quien pueda y si te esforzás podés, que también hay que decirlo, ¿no? En algunas betas, en algunos sectores, realmente si uno se esfuerza, si estudia y demás, puede avanzar, ¿sí? Sin embargo, hoy en día estamos viendo que ese cuento de hadas, ¿no? De unicornios y demás, se está un poco derrumbando porque estamos teniendo congelamiento de salarios, muchísimas denuncias, estamos teniendo despidos y estamos teniendo muchas violaciones a derechos básicos que son en definitiva consecuencia de no tener un convenio colectivo de trabajo. Claro. El desafío nuestro es por supuesto, representar como cualquier organización sindical y también construir los convenios colectivos y las herramientas que permitan definir, moldear y vamos a decir, impulsar el trabajo, la carrera profesional y el desarrollo de cada uno. Nosotros decimos que la negociación colectiva eleva la base para una mejor incluso negociación individual. Digo, arriba de ese convenio colectivo cada trabajador puede negociar aspectos específicos y mejorar incluso más su salario. Además, muchas veces la forma en que se narra la historia de esas empresas, de los unicornios, de las más conocidas, hay una idea de se juntó uno con 2, 3 amigos y se armó. La del garage, digamos. Y la pegó y le fue, claro, la del garage. Al final son todos tienen campo después. No, bueno, eso. Y además genera la ilusión en una persona que está viendo qué hacer de su vida, de que también puede juntarse con 2 o 3 y hacer un unicornio. Y eso es una fantasía, ¿no? Y quizás genera también incluso la ilusión de que no hace falta organizarse, sindicalizarse, formar parte de un colectivo más grande, que por ahí vos solito con 2 o 3 más podés pegarla y después la realidad no es esa, ¿no? Mira, yo te agrego algo a lo que decís ahora y lo que decía antes Manu. Nosotros vemos que ha venido habiendo un proceso en la medida en que el sindicato ha empezado a tener un mayor, no quiero decir protagonismo, una mayor visibilidad, sobre todo particularmente en redes, que además siendo un rubro donde hay mucho trabajo remoto y demás, hay mucho de comunicación en redes. Claro. Pero nosotros vemos cada vez más una mayor conciencia en los trabajadores. Si bien siempre hubo experiencia, por eso también hay que decirlo, muchas veces hubo experiencias organizativas en el sindicalismo informático. Lo que pasa que, claro, no encontraban un cauce institucional concreto. Entonces, no es cierto que no exista una conciencia entre los trabajadores. Digo, aporto a lo que decía recién Manu. Y ahora, a medida que ha habido problemas concretos, cada vez más se nos acercan. Sí, no, es verdad. Y te agrego, como gremial, digamos, ¿no? Hay muchos procesos en este momento de organización, ¿no? Que son gremiales, que son 4 o 5 compañeros de oficina que se están organizando, están discutiendo, que ven, que googlean, encuentran el gremio y dicen, che, acerquémonos. Y hoy tienen la chance de elegir un delegado, por ejemplo, en empresa. No, faltan pasos legales. Tienen la chance, pero también tienen en principio mucho miedo. Yo creo que en la medida que el gremio se visibiliza, se fortalece, ¿sí?
de hecho, esta oportunidad de estar acá es muy valiosa para eso, el apoyo que podemos tener en el movimiento obrero, porque se siente más seguro el trabajador para acercarse, para participar, para blanquear su afiliación. Nosotros tenemos muchos casos de afiliaciones que o los han despedido por afiliarse o no les han querido descontar la cuota sindical, por ejemplo. Entonces, bueno, eso genera un clima de incertidumbre que dice, bueno, sí, pero no, me acerco, no me acerco. Que a medida que el gremio se va fortaleciendo, se va avanzando, ¿no es cierto? Es así, el movimiento obrero se va organizando y avanza. Manu, ¿cuánto hay del mito de que ustedes, los del sistema, son todos millonarios? No, te muestro mi cuenta DNI, si querés. Todos ganan un montón de guita, ¿viste? Eso es un poco el rumor, el chisme, lo que se dice. Aprendí a programar, ¿viste? Bueno, eso es parte de ese relato, de esos mitos que tenemos que ya se están cayendo solos. También el trabajo que hace el observatorio es destacable en eso, en medir la mediana salarial, poner indicadores, poner números reales. ¿Sí? También el informático nos gusta ver el número, nos gusta ver el dato duro y ya se cae de maduro que los datos, por ejemplo, que presentó la Cámara de Empresas hace unos días, que dice que ¿qué dicen? Supuestamente bajo encuestas, bueno, nosotros criticamos mucho la metodología, pero dicen que el salario aumentó un 150% en los últimos 12 meses. ¿Dónde? ¿Cómo? Y están los trabajadores en LinkedIn y en las redes diciendo, ¿dónde? Mi recibo de sueldo no se enteró. Bueno, eso hace, digamos, refuerza la necesidad del gremio y el gremio también, y quiero destacar ahí la conducción de Ezequiel en llevarnos a pensar en grande, en llevarnos a institucionalizar también la lucha, en llevarnos a construir un observatorio. Ahora presentamos también un laboratorio de inteligencia artificial que está analizando los temas de una perspectiva técnica y en solidaridad con el resto del movimiento obrero. Buenísimo. También estamos desarrollando una agenda internacional porque está habiendo procesos de sindicalización en el sector en todo el mundo. Claro. Y el trabajador que por ahí puede mirar qué pasa en el mundo, y estamos trabajando siempre con empresas norteamericanas, y hoy mirás y trabajadores de Google se están sindicalizando, trabajadores de Amazon, trabajadores de Microsoft, de los videojuegos que jugamos, también están sindicalizados. Entonces, bueno, Blizzard. esa ola también hay que organizarla. Total. Y ahí el movimiento obrero argentino es, una vez más, un faro, ¿no? en la tempestad para darle forma jurídica también, porque uno se organiza en un grupo de WhatsApp, pero después también necesitas una personería, un convenio, un delegado. Sí, alguien a quien llamar, digamos. Exactamente, ¿no? Los papeles también. Esteban, perdón. No, si querés te contesto. Lo que hay, ¿sabes? Hay mucha dispersión y hay, como decía él antes, hay algunos perfiles particulares que es en general son los que suelen ser titulares en los diarios, ¿viste? Esto de, no, gana $7.000. Sí, claro, existen esos perfiles. Pero es del mismo modo que existen determinados perfiles en todos los sindicatos. Pero cuando vos mirás cuál es la realidad en general, la mediana, nosotros usamos la mediana porque el promedio es muy, ¿viste? Tenés capaz que un trabajador te distorsiona un montón, porque es verdad que hay gente que cobra quizás 7 millones, ¿viste? O 6 millones y pico, y qué sé yo, pero después la gran mayoría cobra mucho menos. Entonces nosotros miramos la mediana, que es el valor del medio. Hoy la mediana salarial te da con toda la furia un palo 300. O sea, la mitad gana menos que eso. Claro. Es tremendo. Globan pagaba, hasta hace poco salió que tuvimos el conflicto, $900.000 pagaba Globan. ¿Puedo hacer una pregunta desde la ignorancia total? Sí. ¿De qué trabaja Globan? ¿Qué hace? Es algo Siempre está esa pregunta. Nadie sabe. ¿Qué hace? Hace software. No sabemos. Hace software. ¿Ustedes saben? Ellos sí van a No, ellos seguro saben, pero nadie sabe. Además hubo conflicto ahí, estaría bueno también que lo cuenten, porque ahí hubo una pelea importante. Sigue habiendo conflicto. Y sí, bueno, ahora cuéntenos por favor lo que preguntó por Mati, favor, el les conflicto pido. de Globan, porque desde afuera uno dice que es imposible pelear contra un gigante de esas características y sin embargo con la acción gremial se pudo enfrentar, ¿no? Sí, sí, claro. Globan lo que hace es desarrolla software principalmente, pero alrededor del software aparecen una serie también de servicios profesionales. Digo, cuando uno usa una aplicación, digamos, no hay solamente programación, sino que también hay lo que es, por ejemplo, la experiencia de usuario, ¿no? Para que, bueno, el paso a paso sea sencillo. Hay también el diseño gráfico o estético, y atrás de eso también hay arquitectura, hay un montón de otros roles. Atrás de eso también hay modelos de negocios que se empiezan como a solapar. Entonces, Globan lo que hace es, en general, y muchas empresas como Globan, venden un servicio de
casi consultoría, Paquete, pero en claro, realidad es también con mucho componente tecnológico. ¿sí? Yo De tengo, hecho, uso, perdón, pero interrumpo, uso esta expresión. ¿Viste cuando, no sé, necesitas levantar una hidroeléctrica y necesitas un montón de trabajadores que estén pensando todo el tiempo en todos los aspectos de la hidroeléctrica? Globan hace un poco eso. O sea, te vende todo el paquete completo de ingeniería de software, básicamente, que es lo que hacen. Y ahí con el desarrollo de la tecnología estos últimos años, como que, bueno, vieron la beta para vender de todo. Pero también es como... creo que la tecnología vino a traer esta aparición que es como un gigante. O sea, se encarga de todo lo que es software y después... Claro, cada trabajador en el medio tiene su propia particularidad, que me parece como que el desafío mayor de hacerle entender a la gente lo que significa una empresa de este tamaño, ¿no? sí, es un gran desafío porque aparte el software es algo no tangible, Claro, entonces está acá. Sí, está acá, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Pero creo que ahora se entiende un poco cada vez más. La empresa vio la beta, pero también se aprovechó de algunas cosas. Claro. Tomó beneficios fiscales, trabajadores fuera de convenio, y aparte en esa venta que hace de servicios, afuera le vende al cliente, qué sé yo, Disney, que es uno de sus principales clientes, le dice, bueno, para este proyecto, por ejemplo, necesitas 10 perfiles senior, pero contrata juniors. Y le paga, Le como paga junior. como junior, pero los cobra como senior. Y les dice a los compañeros, le dice, si ustedes el cliente les pregunta, son senior, ¿eh? En la ¿Así firma del mail, abiertamente? en la firma del mail pongan Y senior. te la caretean. Ni te la caretean. Bueno, se ha aprovechado de muchas de esas cosas, ha crecido mucho, tendrá su mérito, digamos, en el crecimiento. Digo, yo creo que a mí me gustaría poder decir que como argentino, qué bueno tener este tipo de Yo empresas. quisiera que Pat Pomies venga acá algún día y charlamos con ella. Bueno, habría que invitarla. Con nosotros no se No puede habla. sentar, pero bueno, por ahí con vos sí. No, con Colapinto, viste que está siempre en la carrera de Colapinto. ¿Cómo fue el conflicto de Globant? El conflicto de Globan ha sido una serie de asuntos que se van acumulando. ¿sí? De hecho, tuvimos conflicto el año pasado y este año tenemos un nuevo conflicto. Digo, a todo este escenario que comentaba, se le suman, digamos, el congelamiento de los salarios a partir del año pasado por variables, vamos a decir, macroeconómicas, incluso algunas nacionales y otras que son de carácter global. El año pasado, en concreto, a partir de el congelamiento, o mejor dicho, el apalancamiento del peso, ¿no? Que la relación peso-dólar, ¿sí? Estas empresas tienen toda su estructura pensada en dólares. Claro. ¿sí? Entonces ellos dicen, no vamos a pagar esto, lo que gastamos en sueldos es esto. Sin embargo, en la Argentina tuvimos inflación en pesos. Aunque el dólar estaba quieto, la inflación seguía. Entonces el poder adquisitivo se vio muy deteriorado. El trabajador acostumbrado siempre o en otros momentos, en otras coyunturas, a decir, si no me gusta mi trabajo, ¿no? Uno ve en Reddit, dice, si no te gusta tu trabajo, te buscas otro. No, y también ganar Sin embargo- $1.000 hace un par de años era una cosa y ganar $1.000 ahora. Exactamente. Y hoy en día el mercado laboral, incluso a nivel global, está mucho más quieto. Claro. No es tan fácil cambiar de trabajo. Sobre todo, algunos roles sí siempre tienen mercado laboral, pero hay otros roles que no. Entonces no era tan fácil esa solución y ahí se generó como un Cuello de botella. cuello de botella. Hago una aclaración, capaz no dijiste. Sí, cómo no. Hacían el pago, el split salarial. Sí, bueno, llegamos a la paradoja, ¿no? De esta empresa que te pagaba el 70% del sueldo en dólares, si vos querías, y vos decías, sueldo en dólares, qué bueno. El año pasado estaban todos diciendo, no quiero dólares, Claro. quiero los pesos. Especificame. pagame más pesos. Bueno, situaciones que suceden cuando, bueno, no tenés un marco, no tenés un diálogo, y además de los 5.000 empleados que tiene Globan en Argentina, todos tienen sueldos distintos, criterios distintos y demás. A partir de la acción del sindicato junto con los trabajadores y un poco, muchas veces en clave casi clandestina, ¿no? Porque para evitar la persecución y las represalias, logramos un descongelamiento y un aumento de los sueldos, pero fue dispar para todos. Claro. Fue poco y fue dispar para todos. Entonces se mantiene vivo. Y bueno, hoy, este año, digamos, se recrudece el conflicto porque a esto se le suma que cayeron las acciones mucho, entonces Globan le tiene que mostrar a sus accionistas que tiene, digamos, entre comillas, lo que hay que tener. Entonces, ¿qué hace? Lo que hacen todos los grandes, los big tech, como se llaman, las grandes tecnológicas, que es despedir a mansalva. Y despidió por ahora el 3% de su fuerza laboral,
y eso recrudece el conflicto y ahí estamos. Incluso hemos tenido situaciones de persecución sindical, compañeros que se afilian, que los despiden y bueno, estamos tomando las acciones necesarias, ¿no es cierto? La empresa salió con un comunicado, creo que les envió un mail a los trabajadores Sí. y mencionaron ustedes también en la intervención sobre la inteligencia artificial. La empresa salió a decir que, bueno, como en los tiempos de adaptación entendieron que haciendo más eficientes sus sistemas, gracias a la inteligencia artificial, bueno, tenían que echar a un montón de trabajadores. Y eso paralelamente, pienso, con una narrativa de redes sociales donde algunos trabajadores muestran como una opulencia de estas empresas, que un poco da la beta a decir, bueno, no, si estaban en Narnia hay que recortar. Claramente una empresa no puede sostener este nivel de beneficios para sus trabajadores. ¿Qué hay de cierto y no cierto en esa tensión en, bueno, la inteligencia artificial claramente está haciendo despedir a estos trabajadores? ¿Quieres comentar algo? Es un tema maravilloso, pero también todavía noticia en desarrollo. Claro. Estamos muy atentos al tema, como decía, tenemos un laboratorio, estamos, escuchamos la semana pasada al doctor Ottaviano acá hablando del tema. Él estuvo con dirigentes de nuestro sindicato en la OIT también, participando en la discusión de plataformas, el impacto de la inteligencia artificial. Los informes de la OIT, si bien todavía no estamos siendo reemplazados, sí en nuestro sector hay bastante, sobre todo en software, hay bastante impacto, Sin embargo, yo creo que en este caso puntual es más de lo mismo, es más humo, es más Narnia, es más, mirá qué eficientes que somos y, lástima, te tengo que despedir. Es la inteligencia Haceme subir las no soy acciones. yo, es la inteligencia artificial la que te despide, ¿viste? Por poco. Sí, Hay un poco de eso. Total, sí, lo que te puedo agregar es, a ver, la condición de los trabajadores, sumando lo que decía Manu, el congelamiento fue algo así como 1 año y medio. Los trabajadores estuvieron como 1 año y medio con el sueldo congelado, porque lo que hacía Globant era, aprovechando el split, que una parte pagaban en dólares, simplemente aprovechaba el hecho de que existía la brecha. Claro. Entonces, que los trabajadores se arreglen con la brecha, ¿no? Entonces no les aumentamos el sueldo, total, como hay brecha, aprovechan. Cuando eso empezó a bajar, porque se estabilizó el precio del dólar, empezó a haber cada vez mayores reclamos y por eso en agosto de 2024 explota la situación. Pero los trabajadores estuvieron más de 1 año con el sueldo congelado. Además se suma lo que decía antes recién Manu, la disparidad. Al no existir una negociación colectiva y Globant no tener una costumbre de aumentar sueldos mensualmente, cada trabajador capaz que un día agarró y decía, che, ¿qué onda? Ah, bueno, está bien. Negocia por la suya. 1%. Ay, Y tremendo. venía tal y bueno, 2% a tal y cual, y así. Cuando finalmente intervenimos, completo un poco lo que contó él antes, pero cuando finalmente intervenimos, Globant termina anunciando un aumento de sueldo, pero entre el 5 y el 10%. Y vos decís, aquí en el 5, aquí en el 10, claro, cada uno recibía algún mail con algún porcentaje. Esa fue la Tócate la Nunca suerte van a loca. reconocer después de la negociación con el sindicato. No fue la realidad, pero no lo van a reconocer. Pero bueno, de hecho hoy dicen que no existe el sindicato, cosas que bueno, niegan la realidad, ¿no? Pero eso por un lado. Ellos tenían ya un modelo de tener gente en lo que ellos llamaban el dojo, que es esto que decía recién Manu, tenía un montón de perfiles junior que los tenían ahí por las dudas. Pero bueno, ahora está la excusa, esto que vos decís, la opulencia, me imagino te referís a los TikToks. Sí, de que gente circulaban. como tengo gimnasio y parrilla en la Eso me oficina. parece que era marketing de la De ellos empresa. mismos. Pero si vos mirabas los comentarios, la mayoría de la gente decía, che, loco, dejen de vender humo. La mayoría de los Claro. propios informáticos que decían, puede no, tapar con las no manos. es cierto que esto sea sin Globant. Y mucha gente, hace años que hay quejas en Globant sobre los bajos sueldos. No es algo No, nuevo no. eso. Entonces, esto de ahora, ellos lo que argumentan es que hay un nuevo cambio en el modelo de negocio y vamos a incorporar inteligencia artificial. Y con eso, digamos, con mucho de humo, de que bueno, que como, bueno, también lo salió a decir el CEO de Anthropic, que en unos años no van a existir más los puestos de oficina. Total. Hay mucho de pronóstico Los que venden que es inteligencia- mentiroso. Los que venden inteligencia artificial Los mismos que dicen la mucho. venden, claro, tal cual. Los mismos que la venden te dicen, se viene una masacre, pero sos claro. vos. ¿No? Pero negra,
El meme de Iorio. Tal cual. ¿Lo comiste vos, gordo? Yo me acuerdo mucho el modelo Google en su momento, que era las oficinas con los puffs para descansar. Claro, Qué con los lindo. caramelos. Claro, y vos te podías echar una siesta, ¿no? Como algo fantástico. Llegabas Pero era con como... monopatín. Dispenser de Sabés que media vas a ser luna. precarizado cuando la oficina se vea. Exactamente. Tu sueldo va a ser pagado en caramelos. ¿sí? Así es. Che, Ley de Economía del Conocimiento. En su momento Sí. fue presentado como un gran avance para el sector. Finalmente, ¿cómo resultó su implementación? Sobre todo, les pregunto, para el sector pyme y, bueno, en consecuencia para el laburante también, ¿no? No solo pyme, sino también el grande. Exenciones impositivas importantes para que dispuso. Pero finalmente, ¿eso qué impacto tuvo? Especialista. Mirá, la ley empezó, primero la ley de promoción de software en 2004. El objetivo, como en general todos los regímenes de promoción, duran alrededor de 10 años. De 5 a 10 años, eso es lo normal. La ley de promoción de software, de todos modos, se extendió 15 años hasta el 2019. Lo que nosotros entendemos es que se había cumplido un ciclo, porque la intención de la ley era establecer un sector industrial, ese sector efectivamente se generó y de hecho pasaron a ser las empresas de mayor valor bursátil de Argentina, por lo cual no tenía sentido que Galperín, Migoya no paguen impuestos a las ganancias, no paguen aportes patronales, es decir, no le aportan tampoco, no solo al fisco, sino que tampoco a la seguridad social, al mismo tiempo que se radican en el exterior y al mismo tiempo que aprovechan toda la inversión del Estado argentino durante los últimos 50 años de inversión en ciencia, universidades y demás, y no paguen impuestos. Claro. En cambio, y al mismo tiempo sus trabajadores pagan ganancias, pagan todo. Entonces, una joda. Claro. Pero en cambio de frenarse, lo que pasó fue que se extendió y se amplió, porque la Ley de Economía del Conocimiento involucra otros sectores, no solo el informático. E incluye cosas como servicios contables o cosas como, bueno, ponele que se puede entender, nanotecnología, industria aeroespacial, pero también cine. Es decir, involucra un montón de cosas y ese ahora dura unos 10 años más. Por lo cual la Argentina pasaría a tener, en el caso de Galperín y de Migoya, pasarían a ser, pasarían a ser uno de los regímenes más longevos del mundo. Sí, mientras Galperín incursiona en el streaming, ¿no? Porque ahora Mercado Claro. Libre puedes ver gratis. Mira. Pero te pasan más publicidad que Bueno, terrible. los trabajadores se quejaban de que Con la mucho tuya. dinero iba con la Pinto, ¿no? Claro. Entonces, después no le pagas a los trabajadores. Sí, en lo que es materia laboral, digamos, no hay un compromiso por parte del sector, en definitiva. Sí es cierto que cuanto más contraten, bueno, más exención tienen, porque una parte es por las cargas laborales. Sin embargo, la ley, el espíritu de la Ley de Economía de Conocimiento, dice que las empresas para acceder a este régimen tienen que cumplir con las obligaciones gremiales. Sin embargo, después, eso lo logramos meter cuando se modificó en el 2020, no me equivoco, en plena pandemia, fue la última modificación. Sin embargo, después en la reglamentación de la ley se le encontró como una manera de esquivar eso, el Ejecutivo puso que se podía poner una declaración jurada. ¿Gobierno de Alberto? Sí, el Ministerio de Producción. Mira. Sí, está a cargo de Culfas. Ese tema, de hecho, está hoy en día en la Corte Suprema, porque, bueno, ahí hay una clara violación de los derechos. Una de declaración los jurada trabajadores. como de intención, Cumplo digamos. con como- todo. Ah, Sí, sí. sí. Y no tengo una Copias que inspección, nada. soy una empresa de software, así que no tengo sindicato, decía el entonces presidente de la Cámara de Empresas, casi burlándose. Bueno. Es un tema delicado y es esto que decía muy bien Esteban, ¿no? Los dueños de estas empresas terminan pagando menos impuestos a la ganancia que los propios empleados, ¿no? Que en definitiva son, digamos, obviamente uno es dirigente sindical, pero la verdad que la actividad, por cómo se compone, ¿no? Por sus características, el trabajador es lo que uno tiene que cuidar. Estas empresas muchas veces compiten por lo que ellos llaman, entre comillas, el talento, que es el trabajador calificado. Entonces, lo que tenemos que cuidar es el trabajador calificado para que trabaje en la pyme, para que trabaje en la Argentina y no se vaya a trabajar afuera. Y por eso nosotros entendemos que también los beneficios tienen que llegarle también de manera directa al trabajador. Manu, Esteban, muchas gracias por haber venido. Un placer escucharlos, la verdad, recontra interesante. Y esperemos que haya del otro lado trabajadores del sector todavía no organizados y se acerquen al sindicato. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muy bien, ya venimos, quédate ahí porque tenemos la calle offline, el móvil,
Chat CGT, ambos segmentos sobre el aguinaldo. Así que, bueno, gran tema del momento. Nada, quédate ahí, ya venimos. Promover la enseñanza y el incremento del ahorro. Un sueldo más. Ese es el sueldo que debe ser administrado con más inteligencia y sobriedad. Así lo preconiza la Caja Nacional de Ahorro Postal, benemérita institución dependiente del Ministerio de Finanzas de la Nación, cuyo primordial objetivo consiste en promover la enseñanza y el incremento del ahorro. Y es lo que debe hacerse, ahorrar algo del aguinaldo. Así es como se asegura cada uno un bienestar siempre mayor. 1, 2, 3, dale. 1, 2, 3. Yo pienso que... Vamos todos, que no que me enamoran. ¡Esa! No que me enamoran. No que me he enamorado, que me quiere. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. La calle offline, ahora aguinaldo. El aguinaldo, o sueldo anual complementario, fue impulsado por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Rige desde el 20 de diciembre de 1945 y es una política de vanguardia en el mundo laboral. ¿Cobras aguinaldo? Sí, cobro aguinaldo. ¿Siempre en tus trabajos cobraste aguinaldo? Sí, no hace mucho que trabajo en relación de dependencia, pero desde que trabajo, que es desde el 2019, sí lo cobro. ¿Y sabes cómo se calcula? No tengo mucha idea, pero sé que se calcula de acuerdo a lo que cobras mensualmente y saca una cuenta anual. No tengo bien en claro cómo. No, no cobro aguinaldo. ¿Sabes por qué no cobras aguinaldo? Sí, porque soy monotributista. ¿Tuviste en algún momento un trabajo en relación de dependencia? Sí, tuve y cobré aguinaldo. Sí. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Siempre cobraste aguinaldo? Sí, desde que trabajo, sí. ¿Sabes cómo se calcula? No. Y se calcula, más o menos será la mitad del sueldo multiplicado por 6, más o menos así. Cobro, soy de Río Gallegos, Santa Cruz, y trabajo en la municipalidad y ahí cobramos 2 veces al año, en junio y en diciembre. ¿Sabes cómo se calcula? Sí, es la mitad del mejor sueldo que se paga semestralmente. Y por la cantidad de horas que se meten en el mes, más o menos. Entre 90 horas, 80, 90 horas no corresponde a nosotros. Cálculo de aguinaldo creo que es el mayor sueldo que vos percibís, dividido 2, porque se paga, es un sueldo anual complementario y se pagan 2 partes, a mitad del año y a fin de año. La calle offline, ahora. Muy bien, continuamos en Azopardo Stream y ahora momento de hablar de el aguilucho.
El Alex Aguinaga. Eufemismos para decirle, no, es un futbolista ecuatoriano de las 90. No, capaz no lo conoces. Pero le dicen así. El Alex Aguinaga, el Bien Aguilucho, el Aguinaldo, Llega Aguilar. Sí. Llegó el mes del aguinaldo, finalmente. Para 12 millones de trabajadores y trabajadoras, no así para 8 millones y medio. Bueno, veíamos ahí, Coti, que salió a la calle a preguntarle a la gente. Sí. Bueno, mucha gente que recién cobró el aguinaldo, obviamente, con su primer trabajo formal, y hay algunas dudas ahí sobre cómo sacar la cuentita, que bueno, hoy hablé con el chat CGT para preguntarle un poco de esto, pero bueno, como decíamos en el chat, le preguntábamos al chat cuándo habían cobrado su aguinaldo por primera vez, si se habían acordado, o sea, si se acuerdan en qué lo gastaron. Yo lo cobré una sola vez en mi vida, la verdad, muy sad, ya lo dije al principio, pero bueno, ese gustito dulce de tener esa platita que decís, ay, ¿ahora qué hago con esto? Invito a mis viejos a comer, compro un buen regalo de Navidad. Ese gesto, bueno, tiene una historia, o sea, no nació de un repollo, así que hoy vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es el aguinaldo, no? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo inventó? ¿Quién se le ocurrió? Sí. Claro, ¿quién dijo? Fue el primero que dijo. Qué buena idea. Aguinaldo, esto no se lo pregunté al chat CGT, pero es un regalo que se hacía como una especie de sacrificio que se le daba, un regalo que le daban los trabajadores al empleador en la antigüedad. Mirá. Eso cambió completamente y ahora, bueno, tiene otra característica. Estamos hablando al revés. En Argentina del sueldo anual complementario, que es un derecho laboral, no es ningún regalo, no hay que pagar, no hay ninguna adenda que hay que pagar. Es literalmente un derecho laboral que consiste en el salario extra al año. O sea, es un 13º salario. 13, claro. El sueldo 13, que se exactamente. pagan en dos pagos. Que se paga en 2 cuotas. La primera hasta el 30 de junio, así que debe haber muchos trabajadores que todavía no lo cobraron. Les mandamos un abrazo muy grande, espero que lo cobren pronto. Y la segunda cuota, que es hasta el 18 de diciembre, que es ese famoso restito con el que la gente compra. Exactamente. Sí. ¿Cómo se calcula? Que esta es la pregunta del millón, y acá chat CGT, me costó mucho que haga la imagen, pero bueno, la terminé haciendo yo porque a veces hay que tirarle ahí una, pero bueno. ¿Cómo se calcula? Porque bueno, es una cuenta muy fácil. Si trabajaste todo el semestre, se entiende que es la mitad del sueldo, del mejor sueldo, pero cuando no trabajaste todo el semestre, quizás arrancaste medio tarde o qué sé yo, bueno, la cuenta se complica. ¿Cómo es? El mejor sueldo del semestre, porque no es el mejor sueldo del año, porque vos en los 6 meses podés haber tenido si tuviste un mejor sueldo, si vas a cobrar el SAC de diciembre, si tuviste un mejor sueldo en la primera mitad, no te corre el mejor de la segunda mitad. Pero Genti, suponemos que va a tener mejor sueldo que la primera mitad del año, bueno, ¿no? Si hay aumento salarial, te corre y bueno, viste, nunca se sabe. En esta Argentina pero la que sí, estamos pero ahora, claro, porque, o sea, si no... Porque hay distintos tipos de ítems que por ahí te levantan el sueldo. Mundo contadores. Mejor sueldo. Se llama así el stream. Mundo contadores. Mejor sueldo del semestre. Aguinaldo total dice ahí que... Uy, yo me perdí. Pero lo armaste vos. Para esta imagen la armé yo, ¿está bien? ¿Esto está correcto? Claro, porque este es el proporcional, está perfecto. Mejor sueldo del semestre, esto es el aguinaldo total por los días trabajados de ese semestre, dividido los días totales del semestre. Ok, ahí vamos. ¿Estamos? Estamos. Más o menos, digamos. Para el trabajador que entró en noviembre. Yo, por ejemplo, entré a trabajar mi primer trabajo en blanco en noviembre del 2009. Y por eso yo hace un rato mentí. Yo me acuerdo que arranqué ganando 1.100 pesos y yo en diciembre del 2009 no cobré 550. Un mini Habré cobrado ahí un aguinaldo chiquito. Claro, 200 pesos, ponele. Es el proporcional. Claro, y ya en julio del 2011 habré cobrado un buen aguinaldo. Claro. O sea, la idea es que vos saques la cuenta de cuál es el proporcional según los días trabajados. Y si no, lo reclamás con tu sindicato. Y si no, lo reclamás con tu sindicato. Exactamente. Ahora, ¿cómo es la historia? ¿Cuál es la historia del aguinaldo? Inseparablemente en este país, como todo derecho laboral, no puede estar dividido, escindido de la palabra Perón. Como todo lo bueno. En el año, como todo lo bueno, exactamente. Mirá lo que es esa foto. Esta foto de Perón en la oficina de la Secretaría de Trabajo me fascina. En el año
1945, en ese momento Juan Domingo era secretario de Trabajo y Previsión, impulsó una serie de medidas revolucionarias. Esto me lo dice el chat CGT y estoy de acuerdo, por supuesto. La adjetivación corre por cuenta del Revolucionarias para los trabajadores, ojo. Entre otras, todos derechos laborales que conocemos y que disfrutamos, como por ejemplo las vacaciones pagas. Otro gran placer. Otro concepto que la gente tampoco entiende muy bien. ¿Qué significa que me pagan las vacaciones? Sí, te pagan las vacaciones. No tenés que llevar los tickets con... No es que te pagan las vacaciones. Te pagan por no trabajar. Claro. Exactamente, porque sos un trabajador. Claro. El Estatuto del Peón Rural, que también eso levantó mucha polvareda en esos tiempos. Las jubilaciones. Digo, conceptos que acá todo el tiempo estamos como dando por sentado. Pero bueno, 1945, y entre ellas también fue el aguinaldo. Argentina tuvo experiencias previas al aguinaldo. En algunas provincias, en algunos distritos, el Poder Ejecutivo pagaba una especie de eso, de acuerdo, de bono para fin de año, pero a nivel nacional recién, gracias al decreto de Perón, logró establecerse. Ahora, en ese contexto, 1945, todavía, había golpe de Estado del GOU, claramente el gobierno revolucionario de Perón levantó sospechas, no gustó nada esto del aguinaldo, por supuesto, como muchas otras cosas. Fuerte lobby empresarial, algunos seguramente. patrones ahí dijeron, Sí. che, esto... Y el 10 de octubre, recordemos que Perón había sido obligado a renunciar, se lo llevaron preso. El 10 de octubre, cito textual, dijo: dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldo y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico y la participación en las ganancias. Y 2 días después, el 12 de octubre, va a ser detenido. 2 meses después de eso, se decreta el decreto número 33.302/45, que no solo estableció el aguinaldo, sino también lo de las vacaciones pagas y la indemnización por despido injustificado. O sea, solo en tremendo un mes, legado. el chabón dijo, todo esto no se puede hacer, sí se puede hacer. O sea, ustedes son muy vagos. Es decisión política, muchachos. Es decisión política. Claro. Y además creó el Instituto Nacional de Remuneración, que entre otras tareas tenía fijar el salario mínimo. Ahora, en 1945, a finales de ese año, esto generó un rechazo tan grande que la patronal obviamente hizo un lockout, un fuerte lockout patronal de 3 días, y 1946, cuando finalmente Perón gana las elecciones, 17 de octubre mediante, finalmente lo hace ley nacional, que es la ley número 17.620. Vieron que nosotros no tenemos mucha, bueno, por lo menos mi generación no tiene mucha cultura de acordarse los números de las leyes. Sí. Para nada. Pero sí, hay que empezar queda a... fijado ahí. En vez de tatuarse boludez y capaz que hay que tatuarse la ley. Y bueno, quizás. Por supuesto. La pregunta que le hice también al chat CGT, casi ves, ya que da mucha inteligencia artificial, fue si finalmente esto existe en otros países o es un invento de Perón. Viste que claro. un poco se juega con que Perón inventó los derechos laborales. Si es argentino como el dulce de leche, la virome, todo eso. Exactamente, pero bueno, hay versiones parecidas en otras partes del mundo y yo lo que traje, y bueno, en realidad me lo trajo el chat CGT, es un mapita donde establece el color rojo donde es obligatorio y el azul donde... Está flojo de papel. Es de onda. Claro. No, claro, es de onda. Es Claro, como, bueno, no tiene queda fuerza de a ley. criterio y consideración del gobierno. Los grises ni nos vimos. En México se llama... La mayor parte del mundo encima. En México también se paga en diciembre y es obligatorio desde 1970. O sea, por eso, Perón fue un original, digamos, fue un precursor, gracias por la palabra, porque fue el primero en la región, en Latinoamérica, ¿no? México desde 1970. En Brasil es conocido como 13º salario. En España los trabajadores cobran 14 sueldos, uno en julio y otro en diciembre. Bien, En España. Italia lo llaman tridecísima mensilità. Brain rot. Mensilità. Sí. Wow. Ahí fallé. Y en Filipinas también hay una forma de aguinaldo navideño obligatorio. Pero bueno, como les decía, el mapita deja mucho que desear. Compañeros trabajadores del mundo unidos, Los grises. hay que trabajar por eso. Los grises son mayoría, sí. Sí, Estados Unidos, por ejemplo, lo veo Exacto. gris. Rusia. Rusia, por Vamos, ejemplo. Vladimir, es ahora. Sí. Es el momento.
Y otra... Sí, no, estaba pensando sí. cuál es el país africano que tiene ahí en rojo, pero bueno, no lo adivino. En curiosidad. rojo, está medio violeta Egipto, eso. no, a la derecha. No nos vas a hacer acercar el mapa para ver cuál es. No, tranquilo. ¿No es Estoy Egipto pensando eso? Sí, pero digo abajo a la izquierda. Hay uno sobre la costa. Eso, gracias. Sudán del Sur. No sé. Bueno, no importa. Está Me bien. Después lo llevé busco. geografía, ¿Qué- chicos. qué No me pregunta quemé, que no haces, me Juan? quemé, Vos boludo. seguí, No me quemé. Otra de las preguntas que le hice al chat GPT. Oh, Dios, chicos, por favor. Chat CGT. Bueno, Estoy pensando muy rápido. convengamos que la confusión está cerquita. No, porque el chat CGT en esta me ayudó mucho, que fue ayudarme a desmitificar, porque vieron que cada vez que viene junio se pone de moda criticar el aguinaldo. Sí. Y es un poco una tensión entre liberales y conservadores, decir que no sirve para nada. ¿Vieron el video que les pasé? ¿Lo vieron? Tremendo. Lo vi hasta la mitad porque No, no me los quise... muchachos- No le dé chivo, no le dé chivo. Hay unos muchachos liberales que hacen videos, gracias Leila, que le dedicaron todo un video completo a A hacer... bardearlo. A ver, ¿quieren...? tenemos una intervención desde ¿Qué el pasó? No me digas que van a entrar, ya entró Toñetti y ahora... ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Sí, ¿Está sí, o sí, no sí. está? ¿Está Piden el intervención desde productor? afuera para los que no Intervención desde entienden. Tenemos el dato es Angola. Angola, Angola, al final. Bien, vamos a Angola, vamos los compañeros. Viva el Perón angoleño. Le pregunté cuáles eran las críticas más comunes Claro. para el aguinaldo y una de las que también aparecen en este video de los muchachos amigos del gobierno nacional es que disfraza los sueldos bajos. Básicamente sirve como para dejar a los trabajadores contentos, supuestamente. Y el chat CGT me respondió, si mi abuela tuviera ruedas sería un colectivo. Claro. O sea, como diciendo, no tiene nada que ver. Se te puso- Básicamente, el aguinaldo no reemplaza el salario digno, queremos los dos, me dicen. Claro, Bien, pero por listo, supuesto. compa. Además, Bárbaro. ¿quién va a hacer un video contra el aguinaldo? O sea, ¿no te abrazaron de chiquito, hermano? ¿Qué te pasó? O sea... Si no viste a tu abuela me dan ganas de darle un feliz, abrazo a esa claro. persona. O sea, hacerle una es comida así. calentita, ¿viste? O sea... Otra de las críticas es una carga para las empresas porque funde a las pymes que no pueden pagar tanto. El chat CGT me dice, el aguinaldo tiene fecha fija, se planifica. Si una empresa no puede pagar medio sueldo extra al año, el problema no es el trabajador, es el modelo de negocio de la empresa. Ya medio que lo hablamos con Globan recién hace un rato. Otra crítica, te hace pagar ganancias. Cuando me lo depositan, me descuentan las ganancias. Y la respuesta dice, bueno, tenés un buen motivo para reclamar que suban el mínimo no imponible. Ahí tiene una buena discusión que ha tenido el movimiento obrero a lo largo de los años, que ya sabemos. Pero bueno, no es culpa del aguinaldo, por supuesto, es culpa del sistema impositivo regresivo. Todo esto es chat CGT, o sea, no me metan a mí, yo no tengo nada que ver con esto. Y otra de las críticas es una idea vieja. Fue útil en los años 40, pero hoy el trabajo es más dinámico. Me dice, ¿y qué hacemos entonces? ¿Le decimos a la gente que freelancee y que se joda? No, o sea, la idea es justamente que todos tengamos derechos. No, O sea, y la otra es que en realidad el aguinaldo no existe, que es una cuestión de comunicación política, que en realidad el sueldo se calcula de forma anual y que a vos te dicen que ese aguinaldo está ahí, se divide en 2 sueldos. Que en pero realidad no, te que lo no dividen existe. por Te 13. Claro, te están dividiendo el sueldo por 13. No, amigo, los sueldos son mensuales, o sea. no, porque ¿quién si me echan no me lo pagan. ¿Quién piensa sus ingresos en forma anual? Los jugadores de fútbol, no sé, o sea. Sí, no- ni siquiera. no Pero existe sí. así. Exactamente. Bueno, un poco la discusión que traía, porque bueno, esto, ¿no? Mes del aguinaldo, se debaten estas cosas siempre, es justamente pensar cuáles son las cosas verdaderas, los factores verdaderos que distorsionan el sistema de derechos laborales en la Argentina. Tener un derecho laboral no puede ser una distorsión del mercado, no puede ser una distorsión para la producción y para el desarrollo del país. Son excusas que se usan para de vuelta tener a los trabajadores como carneros de una discusión que tampoco los contiene. Perdón. No, que si nos echan, nos pagan el proporcional del aguinaldo. Ahí está. Dato para los compañeros, cuando calculen la indemnización por despido, te tienen que pagar el proporcional de los meses Ahí está. trabajados del aguinaldo. Buen dato que no lo... Azopardo es servicio. Servicio, totalmente. Ahora se enamoraron del micrófono afuera. ¿Quieren hacerlo desde ahí? Ey, acá no se ruchan. Si quieren nos vamos. No se ruchan de una, no sé. Bien, nada. Bueno, un poco eso fue el chat CGT de hoy. Así que si tenés aguinaldo, cuídalo.
celebralo, gastalo bien, no lo gastes en boludeces. ñandú, O gastalo en boludeces, porque es tu derecho, para man. eso está. Para por eso está, loco, que no Sí, te digan yo vi un tuit el otro día que me encantó. Una chica que tuitea: cobré el aguinaldo, me compré 2 libros e invité a mi marido a comer una parrilla. La verdad que tiempo de criptomonedas y cosas, Pero no por sé qué. Disfrutar un rato y listo. Por ya supuesto. bien, ya está. Y si no te compras un buen vino, un pedazo de carne, y te lo haces en tu casa, que antes lo podías hacer más o menos todos los días, ahora está más complicado. Yo de esa manera, el otro día pensaba en mi casa, me compré un bifecito, un vino rico, cosa que hacía más habitualmente en otra época. Digo, así sí te laburo todo el día. Claro, Pero si no te podés, si no te podés comprar un buen vino a la noche y no te podés comprar un bife, Te está no cagando, sirve, te está cagando, hermano. Que vuelva a la dignidad del churrasquito, por favor. Exactamente. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, ChatGPT, y la próxima vez esperemos que te equivoques un poquito menos, ¿eh? No, porque le lo haces de laburar más ChatGPT, sí, es verdad. claro, le haces laburar más a Leila, que tiene que corregirte. Bien, ¿qué nos queda? Tenemos otra charla más. Oye, el programa es como tremendo. Se hace solo. Cargadísimo. Va, camina solo. Bien, en minutos vamos a estar conversando con un muchacho que a mí me han dicho que se llama Sipi González y que es un capo. Con Así ese me han nombre, si no, con ese nombre, Rulo, se llama Sipi González, y vamos a estar conversando acerca de industria argentina audiovisual. Así es. Hitos argentinos de la industria audiovisual. Va por Made ahí. in Argentina, Made in papá. Argentina. Vamos, Muy bien. vamos con Made in Argentina. Ahí venimos. Artificial, ¿me va a reemplazar? No, no hay chances. Están pasando muchas más cosas de la sustitución de trabajo humano por inteligencia artificial, y esas cosas que están pasando son las modificaciones de las condiciones laborales. La inteligencia artificial se está usando, pero por las empresas, para organizar el trabajo y para producir. Eso lo que tiene como consecuencia es que aumenta la productividad del trabajo o genera más carga sobre los trabajadores, porque se espera que si tienen inteligencia artificial produzcan más. Pero eso no se acompaña con reconocimiento salarial por ese incremento de productividad. Pero lo que no está pasando es sustitución o reemplazo de trabajo. El ChatGPT no puede hacer prácticamente ningún puesto completo. Puede hacer algunas tareas y algunos puestos. ¿Cuál es el impacto real hoy del 3%? Y esas transformaciones de la tecnología siempre ocurrieron. Si se viene el apocalipsis no hay nada que hacer, pero no se viene el apocalipsis. Lo que se vienen son transformaciones muy profundas del mundo del trabajo que pueden ser encaradas. El futuro no está escrito. No está escrito que el futuro es de desigualdad, sin derechos, sin puesto de trabajo. Eso se puede moldear. Si hay una revolución, ya ocurrió. Lo único que tiene de cuarta esta revolución industrial es que viene después de la tercera y la segunda. Y si está ocurriendo algo en este sentido, no es por el lado ni de la sustitución del trabajo humano, que se está haciendo cada vez más necesario, y tampoco es por que los trabajos que quedan no sean remunerados. Esto está planteado en el discurso de las grandes tecnológicas que hoy más o menos gobiernan o tratan de gobernar el mundo. ¿A dónde? Si el trabajo es cada vez más necesario, eso es lo que vemos en el día. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate. Tapa.
pronóstico. El secreto de sus ojos. Está todo el país. Como inventor. El nuevo es el Y porque siempre seré zarpado en argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino, momento de Made in Argentina acá en Azopardo TV y vamos a recibir a Zipi González Mira qué de Amorina. El tema se llama Made in Argentina, ¿o no? espectacular. Puede venir mala fama. Mejor presentación que esa, no sé. Gran tema. Impresionante. Una introducción. Ahora tengo que estar a la altura. no sé Bienvenido cómo- a la CGT, al movimiento obrero. ¿Cómo estás, Zipi? ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Bienvenido. Muy a gusto estar acá. Gracias por estar y estás a cargo de del segmento Made in Argentina. Exactamente. Hoy me convocaron para hablar de cosas hechas en Argentina. Epa. Sí. Y como yo soy de un grupo que se dedica más o menos al cine, más o menos. Contanos. De un poco. Amorina Presentate. ¿Qué hacemos en Amorina Cine? Bueno, comenzamos haciendo proyecciones de películas argentinas en doble funciones. Poníamos una película extranjera y una película argentina como para mostrar que el cine argentino tenía... Estaba a ese nivel. Estaba a la altura. Estaba a la Claro, altura. porque básicamente. siempre hubo un boicot. en Siempre ese- hubo... Nosotros... de cierto sector hegemónico. Después está todo el mundo del cine argentino que sabe el nivel que tenemos, ¿no? Por supuesto, pero nosotros habíamos visto como que había un sentido común que había que romper en torno a la calidad de nuestro cine nacional. Y sobre todo la calidad del cine nacional, no de ahora, sino del de antes. Claro. Como me hacemos pongo de para que la pie. gente Ante algunos consuma... nombres me pongo de pie. Bueno, Udo del Carril. Sí, por bueno, supuesto. el proyecto Amorina se llama Amorina por una película de Hugo del Carril, justamente, que está protagonizada por Tita Merelo, nada más ni nada menos, que Por quien eso pone la la cara. cara al proyecto. Sí. Fue como una decisión de, bueno, acá estamos, esto es lo que queremos levantar como bandera. Peliculones, cine de vanguardia. A Por nivel supuesto. mundial. Bueno, de eso voy a hablar, porque yo traje un poco la historia de la Lumitón. No sé si conocen la productora Lumitón. No, saben que no fue sé qué es. mejor porque me dan lugar para hablar un poco de lo que fue la pionera del cine industrial nacional. Hermoso. Si hablamos de cine industrial nacional, tenemos que hablar de la Lumitón. ¿Por qué? Porque primero hizo la primera película de ficción hablada, Apa. sonora, acá en este país. ¿En qué año? En el año 1932 se funda y en 1933 salen Los Tres Berretines. La historia es muy interesante porque ya la composición de quienes fundaron Lumitón es muy interesante porque fueron las mismas personas que hicieron la primera transmisión de radio pública a nivel mundial acá en la Argentina. Unas ganas de ser los primeros en todo. Los locos de Qué la Total. pesados. Como bien como Dejen una... lugar para los demás, claro. Claro, dijo, coronación de gloria, vamos a hacer todo. Claro, vamos a ser los primeros en todo para nosotros. Coronarlos de gloria a todos ustedes y vamos a ser los primeros en todo. Bueno, hicieron esta transmisión de radio, hicieron una empresa que no sé si me acuerdo el nombre, no lo tengo acá a mano, pero Los hicieron Locos de la Azotea. una empresa, Los Locos de la Azotea, exactamente. Ahí está. Acá tengo los nombres, Enrique Telemaco Susini, que después va a ser director de cine, es más, va a ser el director de la primera película sonora argentina. O sea, pioneros, Sí, pioneros. sí, Que sí. pionero además es una palabra que está muy asociada al cine en general, no por nuestra historia, sino por la historia estadounidense, Hollywood, el oeste, Sí. los pioneros del oeste, el western, que es el género Claro. cinematográfico por excelencia. Entonces, por eso elijo esa palabra para describirlos. Buenísimo. Entonces, en 1920 hacen la primera transmisión de radio, dicen, bueno, ya hicimos la radio, Estamos vayamos para por más. otra cosa, estamos para más, ahora no solo es solo sonido, ahora vamos a hacer imagen y sonido. Entonces, en 1932 deciden vender esa empresa, la empresa que tenían de radio, Mirá. y fundar la Lumitón. ¿Qué hicieron? Fueron a Estados Unidos, trajeron equipos de Estados Unidos, fueron a ver más o menos el know-how, fueron a la Metro Goldwyn Mayer, Apa. que era como el gran Aprendieron de estudio. los grandes. Sí. Aprendieron de los grandes. Dijeron, bueno, vamos a ver qué está pasando acá, y se dieron cuenta que era la que había que hacer acá. Había que hacerlo. Como el streaming ahora. Como el streaming ahora. Bueno, y después dijeron, ¿y de dónde sacamos la plata? ¿No? Como ir a ver a Joe Rogan allá y decir, Claro. claro, tengo que hacer esto ahora. Bueno,
Era un poco eso. Los tipos venden la empresa y compran una quinta en el barrio de Munro, Vicente López. Upa. Que en ese momento Munro, ¿por qué es interesante remarcar esto? Porque Munro en ese momento era quintas, tenía quintas. Claro. De como ahora. hortalizas, frutas, o sea, no tenía un entramado industrial desarrollado. Quienes llevan el entramado industrial son justamente los muchachos de la Lumitón. O sea, que- ellos inventaron el distrito audiovisual. Exactamente. básicamente. Bueno, ahora la UNESCO en el 2023, creo que fue más o menos, declaró a Vicente López como ciudad del cine. ¿En serio? O sea, Mirá. es una de las Teatro ciudades de- no lo tenía, mirá. Exactamente, o sea, es bastante sorprendente porque está reconocido a nivel mundial como un polo. Ah, mirá lo que era. Munro un poquito Bueno. el culo de Vicente López, ¿no? Exactamente. Lejos del Mirá. río, no es la zona más ¿Cómo el cheta. culo, Genti? Más Está, bien, respeto. está muy bien dicho, el culo. Ya Le está. pedimos disculpas a los habitantes de Vicente López. Con orgullo. Estaba bien, ¿eh? Como Carapachay, es un buen lugar el cual no meter. No, igual, fue gracioso. Estuvo enojó, bien, se enojó. estuvo bien. Lugar que está siendo central en No puede entrar Juan Gentil en Vicente No López puede, por no puede. 10 años. Vivo cerca, además paso Sí, seguido. pasa seguido. Lugar que está siendo muy central en el cine hoy porque, bueno, salió el Eternauta y Claro. el Eternauta Claro. es esa zona. O sea, Sí. el cine es Vicente López en la Argentina, Buenísimo. uno tiene que decirlo de alguna forma. Compran una quinta que es la Algovía, que era una quinta familiar, que esa quinta va a ser la Casa de las Estrellas. Básicamente lo que van a tomar es, van a comprar ese terreno para hacer el estudio, una casa quinta para alojar a las futuras estrellas, porque ellos ven el Star System de Estados Unidos, que es como esta cuestión de que uno vendía las películas por los actores que actuaban Claro. en ellas. Ah, copiaron el modelo de negocios total. Copiaron el modelo total, pero lo adaptaron acá. Ahora vamos a ver cómo lo adaptaron acá. Pero lo que hicieron fue, vemos este entramado, que es el Star System, lo describo rápidamente, es básicamente las películas se venden por los actores y construimos alrededor de esos actores todo un sistema de marketing para elevarlos como estrellas, para elevar su vida privada. Es como una Mirta Legrand, digamos. estrategia. Acá es Mirta Legrand, Claro. por ejemplo, Claro. pero Bueno, también esa Tita ficha- Merelo. esa ficha tenía mucho el rostro del Los actor, ¿no? rostros, las películas Muy se vendían por ellos, protagonistas, de alguna Espectacular. forma. Tenían una filosofía muy interesante, como diría Bullrich. si en Hollywood lleva un tornillo, en Lumiton le ponemos dos. Una noción de, bueno, si en Hollywood lo hacen de esta forma, nosotros vamos a doblar la apuesta. ¡Apa! Una cosa que se Ay, querían me llevar el mundo por encanta. Un delante. nivel de autoestima impresionante. Sí, total. Autoestima impresionante. Un nivel de A autoestima casa, impresionante. a casa yanquis. Pertenecer a Lumiton. Dame un poco. También habla de la sociedad argentina del momento, ¿no? Por De supuesto. de esa clase emprendedora que tenía ganas de llevarse el mundo por delante de Total. verdad. Bueno, la primera película decía Los Tres Berretines, creo que podemos ir a la siguientes imágenes para ir viendo más Estamos o menos. en 1933, por ahí. ¿no era? 1933, Sí. exactamente. Los Tres Berretines, 19 de mayo de 1933, ya había salido Tango, que es la primera película con sonido óptico. Esta es la primera película hablada. La otra es la primera película cantada. Mirá. Que canta Carlos Bien. Gardel, o sea, el tango siempre va a estar Sí, sí. metido en el medio, en el origen del cine argentino. Pero acá hay diálogo, digamos. Acá ya hay diálogo. Luis y Sandrini. es ficción. Y está Luis Sandrini, exactamente, que es la película que ya lo empieza a colocar a él como la primera gran estrella de cine argentino. Impresionante. ¿Por qué? Porque el Star System, esto decía, yo decía antes, esto se adaptó. ¿Por qué se adaptó? Porque la gente de Lumiton y también la gente de Argentina Sonofilm, que va a ser la principal competencia en este momento, la edad de oro del cine nacional, no es que van a construir estrellas de cero, sino que es que van a tomar las estrellas que ya existían en el aparato de producción cultural argentina, sobre todo el tango, en el tango, y van a tratar de llevarlas al cine. Llevar a Carlos Gardel al cine, esto también lo va a hacer mucho Paramount cuando venga y se metan en la producción de cine argentino, voy a tomar a las estrellas que ya están, no Claro. las voy a construir de cero. Sí, que ya era popular. Que ya era popular. Algo que ya era popular lo metemos en el cine. Esa va a ser un poco la forma de filosofía de producción, si se puede decir de esa forma. Va a ser un éxito rotundo la película y se va a destacar sobre todo en la crítica la calidad. Va a decir, se Pará. escucha Está bien hecho. Está muy bien hecha, se Qué escucha bueno bien. eso, porque Sí. viste que ahora es como un tema, no se escuchan los diálogos. Bueno, eso es un tema de restauración, de preservación. Pero quería preguntarte, Sí. ¿en dónde se proyecta? Porque si no había o sea, ¿cómo? No, cómo es? habían algunos cines que eran los cines de Max Glucksmann, por ejemplo, que es otro empresario que si quieren lo traigo en otro momento, pero es quien va a empezar a forjar un esquema de distribución Claro. y proyección a nivel local, sobre todo en Buenos Aires,
eso se va a expandir muchísimo en este momento cuando empiezan a crecer Claro, las total. producciones. Aparecen pequeñas salas en muchos barrios. En ¿no? realidad no son, sí, empiezan a aparecer pequeñas salas, las de Glucksmann son grandes Son salas. grandes, claro. Son Ahí grandes. hace el salto. Sí, sí, sí. El Lavalle, por ejemplo, el cine Lavalle era originalmente un cine de Max Glucksmann, que lo voy a traer después en otra ocasión porque es Buenísimo. muy interesante él para hablar. Pero bueno, los tres berretines, básicamente una historia ¿qué son los tres berretines? El tango, el cine y el fútbol. Esos son los tres berretines. Más nacional. Imposible. Imposible. Pero es una película que habla ya de las tres pasiones argentinas y trata de convocar a la gente al cine apelando a eso directamente. ¿Quién va a ser la figura central en la constitución de esta filosofía de la Lumitón? Va a ser Manuel Romero. Manuel Romero era un dramaturgo, era un tanguero también. Siempre los tangueros muy centrales en la historia del cine. Como el cine y el tango son casi lo mismo al comienzo de la historia del cine sobre todo. Pero Manuel Romero tiene como la intención de hacer películas que lleven esta filosofía, si se quiere, a su máximo esplendor. Llevar tangueros y hacer películas. La primera película que hace es Noches de Buenos Aires, que un poco lo que intenta mostrar es esa noche porteña, La bohemia. escenas del arrabal, ¿viste? Claro. Las escenas que describen los tangos, llevarlas a la pantalla, llevarlas al cine. Bien. Acá tengo anotado temas: la calle, el suburbio, el tango, el sainete, el humor, el sentimentalismo. Toma las narrativas de Hollywood, la lógica narrativa de Hollywood, que es esta cámara al servicio de la historia, no una cámara invisible, se dice. ¿Por qué? Porque la cámara está puesta en el lugar que lo pide la narración. No hay una visión del director presente, como Buenísimo. tenemos ahora que vemos el cine arte y vos te das cuenta que atrás hay un artista que está Sí, poniendo incluso un poco ahora de- aparece por momentos Aparece el director el tirado, director. ¿no? Haciendo una- Bueno. Claro. Antes vos te referís a que lo que uno veía en pantalla era la sensación de que estaba ocurriendo la escena y la cámara puede estar hasta escondida. Lo que te da la uno ve sensación. cuando ve Casablanca, por Claro, ejemplo. sí. La cámara está puesta ahí y no podría estar puesta en un mejor lugar que ese. Uno Claro. tiene esa sensación. Sí. Bueno, Romero trata de incorporar esa técnica de narración, pero implementar temas argentinos. Espectacular. Desde el principio, porque dice, ¿cómo le vamos a vender cine a la gente? Bueno, vamos a hablar de lo que a la gente le gusta. Y claro. Prácticamente, no es tan Claro. difícil. Se lo caracterizó por su productividad. Básicamente el tipo hizo una película en 28 días, por ejemplo. No. Bueno, anotado acá el nombre, no la vi porque es muy difícil acceder a este material, de verdad. No la tengo. Ah, sí, la tengo. La rubia del camino, 1938, filmada y estrenada en 28 días. Igual. Imagínense lo que es ese Al ritmo mango. de producción, al mango. Obviamente este nivel de producción lo que hacía era bajar un poco la calidad de las películas, por supuesto, pero las recién ganancias arrancábamos, recién hermano. arrancaban y la verdad que tenían una intención de ganar rápidamente ganancias e invertirlas en la Claro. expansión del negocio. Claro. 28 días. 28 días no Como es los discos nada. de la Mona Jiménez, que te sacan un Tal disco cual. por mes. Sí, Fowell, el escritor argentino, cuenta que escribió Los Pichiciegos en no sé si 2 días, 3 días Bueno. y no sé cuántos gramos. Otra época. Los tiempos, había que hacer dinero rápido e invertirlo lo más rápido posible también. Un poco también pensaba los personajes de su película en torno a quienes lo iban a actuar. Esto es muy interesante, Ah, porque mira. escribía las películas en torno, yo pienso que va a actuar Tita Merelo, bueno, voy a escribir un personaje en Para torno a ella. él. Claro, ya estaba. También esto era el Star System, la gente estaba en la casa, en la gran casona de las estrellas, los artistas estaban ahí, estaban Era a el campamento disposición. de las estrellas. Exactamente, eran como empleados de la Lumitón, productora, claro. de la productora. Por ejemplo, él es el que integra a Nini Marshall, por ejemplo, a la pantalla Ah, grande. mirá. O sea, Claro, es un tipo visionario muy total. importante, muy visionario, pero que además representa la visión de la Lumitón. ¿Por qué digo que representa la visión de la Lumitón? Porque habían otros directores que hacían otra cosa dentro de la misma Lumitón, como Carlos Hugo Christensen, que va a hacer un cine noir, erótico, de otro tipo. Wow. Pero la filosofía principal va a ser la de Manuel Romero y va a ser con la que va a crecer la Lumitón. Claro. Cine popular. Ahora, me interesaba hablar del impacto social que tuvo, porque hablamos de qué pasó en Munro, decía, era una sociedad de quintas, era una sociedad... Se reactivó la economía. Se reactivó la economía. Lo primero es que los oficios de carpintería, Uy, explotaron. costurera, Electricista, carpintería, exactamente, todos empezaron a trabajar para la Lumitón. catering. Catering, bueno, Todo.
No sé si el catering estaba como Ya, contemplado, claro. Sí, Pero era alguna negocio. cocinera seguro. Si había Alguna cocinera, por pedidos supuesto. especiales de estas estrellas. Exactamente, claro. Bueno, los Sí. restaurantes eran espacios para que coman las Bueno, estrellas. pero toda la escenografía, claro, todo eso es carpintería. Bueno, full. carpintería, los vestuarios, por Vestuario, supuesto. mal. Mucho trabajo para las Mirá mujeres. qué linda foto, claro. Bueno, ahí están las fotos de producción. Con la banda de Lumitón ahí. Lumitón llegó a tener hasta, creo que 120 empleados técnicos en su máximo nivel de planta. Sí, espectacular. Además era como una escuela práctica para talentos, porque los mismos chicos que eran de los barrios querían trabajar en la Lumitón, entonces se integraban de alguna forma, se formaban ahí, qué sé yo, primero oficio. la típica de le servís café al director y de repente aprendés cómo iluminar, aprendés cómo montar una cámara, bueno, todo eso Y ese tipo después termina dirigiendo su película. Pone Por supuesto. en el camino largo, ¿no? Como el de Fabio, que él también cuenta empieza. Francisco Mujica, que fue uno de los grandes directores de ahí, que fue uno de los fundadores también, que era médico, se formó como director ahí mismo, viendo cómo se laburaba, y dijo, bueno, voy a agarrar una cámara, voy a agarrarme a los actores y voy a filmar. No era muy virgen el espacio. Claro, sí, Se podía hacer realmente todo. Además, se promovía adentro de la Lumitón un ambiente familiar. ¿Qué era esto? Bueno, las casas de las estrellas, justamente todos vivían juntos, había una cosa de comunidad hacia ahí adentro, pero eso no estaba exento de ritmos de producción muy exigentes y muy paternalistas, porque había que llegar con los tiempos, había que producir rápido, había que producir ya, había que generar ganancias, y había como un nivel de explotación bastante importante. Eso es lo que describen por lo menos. Jornadas extenuantes. Para Que que hoy sigue siendo así igual. hoy sigue siendo así en el cine, pero para que piensen en perspectiva de números, Los Tres Berretines recaudó 1 millón de pesos en la época. No, es una barbaridad. Y Sandrini, que fue la gran estrella, cobró 500 pesos. Bien. No me Mi deja. aguinaldo del 2010. Compañero, agreme, sindicalista. Esto era lo que quería decir. Dentro de la Lumitón nace el primer gremio de cine. ¡Vamos! Justamente por estas prácticas explotadoras nace el primer gremio de cine. Escuchan gremio. cada vez Somos que tan termos que dicen gremio y aplaudimos. Estaba pensando en que entre lo gordo con lo bombo. Lumitón, qué grande sos. Exactamente, que es la Asociación Gremial de la Industria Cinematográfica Argentina, que es como la predecesora de la actual SICA, que es el sindicato actual, que fue impulsado por un empleado de Lumitón que se llamó Francisco Hipólito Usal, y que básicamente planteó esta idea de cada producción tiene que tener un delegado, cada estudio tiene que tener un delegado. Mirá un adentro. Hipólito haciendo un sindicato, ¿eh? No Planteando, planteando sueldos mínimos. Esto va a ser un hito importantísimo para el gremio de los trabajos cinematográficos, pero no va a estar exento de una gran rispidez interna que se va a sumar, y conforme obviamente este gremio se creó en el 44, eso me olvidé de decir, cuando ya Perón aparece en la Secretaría de Trabajo. O sea, la aparición de Perón fue como un impulso de escena de, bueno, vamos a gremiarnos, qué sé yo, había como un sindicalismo incipiente que obviamente entró en el cine. La Lumitón tiene un muy mal final de década del 40, no le va bien porque no se pudo adaptar, si se quiere, a los cambios de la sociedad argentina durante esa década. La clase trabajadora, que era popular, empieza a cambiar sus exigencias en torno a los consumos. Ya le exige, bueno, no me hables más del tango, del fútbol, del cine. Empieza a consumir. Para más. Estoy para más. ¿No ves que tengo aguinaldo, boludo? Exactamente, no ves que tengo aguinaldo, no ves que tengo un nivel económico, que puedo ver otro tipo de películas, un nivel de formación también para consumir películas de afuera. Entonces se empieza a exigir otra cosa, y un poco la forma de producción de la Lumitón se empieza a quedar atrás, las películas se empiezan a ganar mucho menos. Hay un embargo de fílmico en el 43 que Estados Unidos le impone a la Argentina por su situación de neutralidad en la guerra. No nos dejan hacer películas. Hay una teoría conspirativa que dice que Argentina le había copiado tan bien el sistema de producción a Estados Unidos que Estados Unidos le mandó, bueno, listo, y el cine mexicano ahí
surgió como la Creció. gran competencia. Ay, la puta. Y Lumiton cierra en 1900, está en quiebra en 1952 y cierra definitivamente durante la fusiladora, que quita toda la protección a la industria del cine y obviamente no se hacen películas por 2 años. Una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora. La Lumiton no puede sobrevivir, Argentina Sonofilm sí, y algunas otras pueden sobrevivir esa sangría. Pero bueno, esta es la historia de Lumiton, los grandes Y pioneros. un poco después de eso, de su cierre, pues viene una etapa muy prolífica del cine argentino, ¿no? Fines de los Sí, por 50, la supuesto. década de los 60, ¿no? Por supuesto, ya un poco adaptada a las nuevas exigencias del mercado, ¿no? Es otro cine, claro. Es otro cine, aparece, qué sé yo, aparece Fabio Claro, más tarde, que es Torre Nilsson. Sí, es muy de mucho más vanguardia, un sofisticado, cine muy de vanguardia. muy sí. europeizado Sí, también. sí, Menos a la Hollywood, más a la europea, que es lo que un poco el mercado local exigía. Sí. Bueno, gran historia. Sí, la de la va a tener que haber segunda parte capaz de Lumiton. Puede ser tiene que una haya. historia muy frondosa. Sí. Bueno, muchas gracias, compañeros. No, ¿no? muchas gracias a ustedes, la verdad me sentí muy cómodo, muy divertido. Volvé. Gran debut de Cipi. Espectacular, ¿no? Arrancamos Yo me todo. quedaría 2 horas más, pero bueno, Sí, sí. el tiempo es tirano. El tiempo es tirano y se terminó también el programa. Acá estamos, no nos vamos a ir sin antes recordarte que nos tenés que seguir en @SopardoStream, en Instagram, también en YouTube. Buscás el canal, te suscribís, campanita, me gusta, comentario, todo eso que ya sabés. Estuvo Leila Bechara, estuvo Matías Álvarez, yo soy Juan Gentile, un enorme equipo de compañeros y compañeras de distintos sindicatos trabajando para que esto salga cada vez mejor. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos otro programa de esto que se llama Azopardo Stream. Hasta luego.